el sonido hace eso, o sea, el sonido puede cambiar el contexto de una imagen si esa es la intención del creador, ¿no? Es un trabajo difícil en set porque estorbamos, güey. O sea, un micrófono estorba, güey. Ujú. O sea, yo le estorbo la cámara, güey. A mí me gusta salir a los lugares y saber a qué suenan, güey. O sea, haces como retratos sonoros de la realidad, güey. De la historia que vas a diseñar. Tienes que trabajar en beneficio a la película, güey. En beneficio a la narrativa, en beneficio a la historia. ¿Qué más privilegio pues, que uno puede vivir de lo que le gusta, güey, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Uniendo Puntos, un espacio para los miembros del medio cinematográfico y en estos espacios tengo yo la oportunidad de, junto con los invitados, ir descubriendo esas cosas que a mí me movieron para quererlos homenajear, para querer reconocer su trayectoria, querer reconocer su profesión, con sus anécdotas, con sus consejos, con sus posiciones, con todas las cuestiones que tienen para compartirnos, tanto de las partes técnicas y muy específicas de su trabajo, como sus perspectivas como creativos, como las cuestiones que hay como artistas del medio cinematográfico. Yo soy Eleazar Viló y desde mis trincheras, que son el departamento de cámara y la actuación, el día de hoy justo junto como invitado, que sus trincheras particularmente tienen que ver con todo lo que escuchamos, pues todas las filmaciones son audiovisuales, que muchas veces nos dejamos ir por la parte visual, muchos de nosotros, pues yo estudié fotografía, ¿qué les puedo decir? Entonces pues cuesta trabajo irnos hacia el otro lado. Pero a mí me parece muy interesante que incluso lleva la palabra audio, al menos en el español, antes que cualquier otra cosa. Y hoy nos vamos a echar un clavado a todo lo que tiene que ver con lo que escuchamos, de todo lo que vemos, de todo lo que consumimos en el medio audiovisual. Entonces, el día de hoy yo te quiero presentar a Cristian Giró. Mi Hola. queridísimo Chris, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, hacer tú. Quiero. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero empezar por darte las gracias, uno, por aceptar la invitación, porque siempre es raro como el mundo de las entrevistas, ¿no? Sobre todo a nosotros que estamos acostumbrados a estar atrás de las cámaras y estar atrás de dónde se mueven los hilos, si tú quieres. Y además que nos abriste las puertas de tu espacio, te lo agradezco doblemente, que pues siempre genera incomodidad, ¿no? El llegar, el mover, el pedir dónde me conecto, dónde me estaciono, dónde me pongo. Muchas gracias por eso y siempre es muy valioso para el proyecto todo esto. Quiero comenzar también con una mística. Entonces ahora sí, producción me va a ayudar a pasarte el regalito porque me quedaste más lejos que de costumbre. Y esta es una mística del canal. Yo particularmente sin mística no soy nada. De alguna manera todo lo que hacemos pues tiene algo bastante místico a pesar de todo lo técnico que hacemos. Y estos regalos que les damos a los invitados son hechos personalmente y particularmente para el invitado. Todo lo que Chido. está ahí lleva Un significado y si me permites es la evolución tocando a tu puerta. Es de todo corazón, es una caricia al alma, como también luego me gusta decir. Qué chido. Muchas gracias. Lo abro así en como tú quieras, este es tu capítulo, este es tu canal, esta es tu casa. Puedes hacer y deshacer todo lo que se te dé la gana, Chris. Tengo, en lo que vas abriendo eso, quiero leer. Wow, qué chingo. Y combina con varias cosas que traes, ya te estuve viendo al llegar, ¿eh? Quiero leer un poquito de algunos proyectos que has hecho. Afortunadamente tienes un IMDb muy prolífico. Has hecho bastantes cosas en unos y otros puestos, pero me quiero echar de las pelis que a mí me gustan que has hecho por una u otra razón. Has estado en distintos departamentos. Hoy te iremos ahondando en los puestos específicamente, pero has estado en Rambo Last Blood, has estado en Roma en 719, en Hikuri, que tengo mucho para preguntarte de Hikuri. Estuviste en la serie de Como Agua para Chocolate, hiciste Que Viva México, Velasco Arán, Huesera, El Baile de los 41, El Infierno, Belzebud y, insisto, me podría seguir con el IMDb. Siempre me gusta mucho cuando tengo invitados así de que la entrevista no me alcanzaría solo para ir viendo todas las películas, todas las series que han hecho. Y a ver, para ir entrando en materia. Como te decía fuera de cámaras, para que mi abuelita, mi primito de 7 años lo entienda. ¿Me podrías explicar cómo es esta cosa del mundo el mundo cinematográfico referente al sonido, referente al audio? Se divide medio en dos, ¿no? Que decían broma fuera de cámara. ¿Me puedes ir explicando? Sí, bueno, ahora sí que el sonido de una pieza cinematográfica, ahora sí que a partir de que existen, como se dice en inglés, los talkies. Los talkies, ajá. ¿No? Que se acabó el cine mudo. Que se acabó el cine mudo, ¿no? Pues porque antes era solo música y efectos. Y imagen, ¿no? Con efectos. A partir de los talkies, pues empezó a registrarse el sonido en set. Uh-huh. Y ese sonido en set se empezó a trabajar ahora sí que fuera del set, entonces como que en postproducción de sonido. Uh-huh.
Entonces, pues, realmente es un trabajo distinto, o sea, porque el sonido en set, realmente ahorita la responsabilidad, digo, ya ahorita en estos tiempos, ¿no? Porque yo creo que antes todavía el sonido en set pasaba mucho al producto final completo. Bueno, no, siempre ha habido post de sonido. Sí, pero antes era más arcaica, sí, más tenía menos arcaico, posibilidades. Sí. Entonces el sonido set realmente la responsabilidad del sonidista en set es registrar diálogos, ¿no? Registrar diálogos es tu chamba principal, que es el performance del actor, ¿no? O sea, eso es lo principal. Ya que si agarraste un coche, que si agarraste los pasos, que si agarraste otras cositas, o sea, propios de la física del sonido, qué bonito, todo sirve. En cuanto a una ficción, ¿no? En documental es como más rico. Pero en una ficción, pues tu responsabilidad es capturar el performance del actor, ¿no? Y ahí queda la responsabilidad del sonidista directo, o de producción, como también se dice en otros lados, ¿no? Sonido de producción, está el sonido de producción. Y luego está el sonido de la postproducción, que ya es como todo el diseño sonoro, y el diseño sonoro, pues digamos que es vestir la imagen, ¿no? Vestimos la imagen, por así que es sonido, ¿no? Pero sí le das una profundidad al sonido, y ahora sí que yo digo que con sonido también das una profundidad a la imagen, porque le das una dimensión. Yo diría la película, si me permites. Bueno, ¿no? sí, no la imagen, exacto. Al final estamos hablando de audiovisual, ¿no? Audio, o sea, sí, se enriquece lo que pero uno escucha. Así la historia se enriquece. Pero al final también, o sea, tú ves una imagen y esa imagen, si le pones una música te va a dar un mensaje, y si le pones otra música te va a dar otro mensaje, claro. otro sonido, ¿no? O sea, puede ser la misma imagen, pero si tiene un diseño sonoro distinto, si tiene una música distinta, son otras sensaciones. ¿no? O sea, imagínate Tiburón sin el tum 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 tum. O sea, pues te va a dar otra connotación, ¿no? O sea, puedes convertir en algo que en su época era algo de terror o de suspenso, lo puedes convertir en algo cómico. Sí, así qué buen tipo era el Tiburón después de todo. Así de no, exacto. O sea, al final, o sea, el sonido hace eso, o sea, el sonido puede cambiar el contexto de una imagen si esa es la intención del creador, ¿no? A ver, quisiera hacer unas precisiones un poquito, porque además ahorita estamos en tu casa, estamos en Estudio Errante, que aquí nos abrieron las puertas. De alguna manera, me voy a atrever a decir, si me equivoco, por favor, corrígeme, tú te especializas en la postproducción del sonido, pero además eres muy buen sonidista. Es un caso muy particular el tuyo, siento yo. Entonces quisiera ir haciendo Perdón, ¿ibas a decir algo? No. Entonces quiero, y no lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho más que yo, y con solo ver los directores y productores con los que has trabajado, pues ya son tu carta de presentación, ¿sabes? Del sonido directo, para ir entendiendo de qué se trata el sonido directo, ¿me podrías explicar un poquito la estructura, el organigrama de un equipo de sonido directo en un set de filmaciones? ¿Quiénes están? ¿Qué hacen? Pues bueno, o sea, ahora sí que depende de un proyecto de buen tamaño. Un proyecto grande, un proyecto chico, ¿no? O sea, pues un equipo de sonido, así de sonido directo como común y corriente, es el sonidista, un operador de boom, y un operador de boom diagonal que ahora le llaman utility, o antes era el cablista, ¿no? Pero ya no hay cables, güey. Sí, casi todo es inalámbrico. Ahora ya todo es inalámbrico, ¿no? Entonces ese cablista ahora se volvió en un concepto que le llamas utility, y este utility es como que está a cargo de toda la tecnología del carrito, ¿no? De armar, desarmar, mover, El carrito es tu estación de trabajo. El carrito es la estación de trabajo, exacto, ¿no? Pues porque digamos en carrito, ¿no? Claro, claro. O sea, sí, cuando es una estructura grande, pues tienes un carrito donde tienes ahí la grabadora y tienes todos los fierros que necesitas, cables, receptores, transmisores, pantallas, porque tienes que ver imagen, tu mezcla, para que tu mixer, para que hagas una mezcla en set. Entonces digamos que tú haces una mezcla, hacemos una mezcla en set, que digamos que mezclas lo mejor que se pueda en set en ese momento, tus booms con tus labs, para que haya como digamos que una uniformidad, un mensaje o una propuesta. Ahí nos regresamos un poquito y aquí te voy a pedir fotos si en casita las están viendo. Entonces, hay 3 tipos de micrófonos, si no me equivoco, en un set, ¿no?
El boom, que es el que, si usted ha visto el detrás de escenas de Sí, cualquier sale en todos película de lados. cosa, ajá, un palo con algo enfrente, que alguien está así muy cansado cargándolo, ¿Qué es el operador de boom? el operador de boom, No se ese cansa. es esos güeyes no se No se cansan, no van cansan, al no se baño y no cansan. comen. Sí. Ese es el micrófono como el foquista, principal güey, de alguna tampoco va al manera. baño, güey. No, yo nunca he ido al baño en un sello. Ese es el micrófono principal de Ujú. alguna manera, ¿no? Sí. Y, perdón, sí, del Sí, boom. sí, sí, es el principal. Tienes el boom, Ujú. luego tienes como, ignoren mi pelo en pecho, tienes como estos, ¿no? Los Tienes lava, sí. unos lavaliers Sí. que lleva el actor por ahí en algún lado y Ujú. micrófonos. Que eso también es una evolución o sea, el lavalier es una evolución tecnológica también. Ajá. O sea, el sonido antes era el boom nada más. Ok. Y de hecho cuando empezó el sonido en set, el boom era un gran micrófono así como de este vuelo. O sea, muy grande, muy Muy, pesado. muy grande, muy pesado. Y las cañas, o digamos que las cañas, bueno, El se palo llama la donde caña, es el pones palo, se le llama caña aquí en Ajá. español, o en inglés, boom pole, es un boom pole, ¿no? Que es como, lo más conocido es boom pole. Pero aquí en México se dice caña. Sí. Porque las cañas antes eran de poleas, güey. Entonces tú tenías el operador de boom sentado, güey, o sea, sentado en un sistema de poleas donde él giraba así. Y él iba como si fueran unas manivelas O moviendo. sea, unas manivelas, entonces una manivela para subir y bajar y otra para acercar y mover, güey. Ok. Y así se movía, así antes el boom, así pum, 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 pum. Ujú. Y al final, o sea, no sé si te has fijado que el cine de oro mexicano suena muy bien, Sí. suena muy bien. Todo es doblado, güey. Ah. O, si no es doblado, güey, todo es muy estático, güey. Me Los acabas de quitar actores- unos héroes, te quiero avisar. Sí, güey. Es muy doblado el cine de oro mexicano. Ok. O sea, digo, porque así se estilaba, güey. O sea, Sí, era la época, lo que era se la época, podía. era la época. Y también las escenas luego no se mueven tanto, güey. O luego son en foro porque... Tiene o sea, una posición digamos, perfecta que tiene una funciona posición para perfecta, todo. ahí está el micro. Y era un micro que echaba muy bien, o sea, pero sí había ya mucha cultura de doblaje ya en esos tiempos, güey. Ok. Entonces por eso, porque suena perfecto, güey. Ya. Suena muy, muy bien, güey, muy claro, güey. Sí, nunca me había pasado Ajá. ni por aquí que desde entonces ya era doblado. Ya era doblado, sí, 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 el doblaje es una técnica muy vieja. Ok. O sea, Y pues con que la el lip sync, sí. Con la tecnología se empezaron a hacer los primeros lavaliers, güey. Ya. Y los primeros lavaliers eran un pedo porque también tenían cable, güey. Pues, o sea, pero Entonces más los grande que ponían este. acá, güey. Eran Ok, un grandes. cable del actor a Pinche la cable del grabadora. actor a la grabadora, güey. Entonces Ah. también limitaban el movimiento, güey. Oye, a mí sí, nunca me tocó ver un Ajá. lavalier de esos. Nunca. Entonces era como para que pues pase tu tomota abierta, para que no se vea la cañota de pescar, güey. Y y la polea, y entonces pues ya tenías el micro aquí. Pues eran todas las experimentaciones del cine que al final, pues lo malo que tiene el sonido directo, y no sé si es malo o no malo, pero o sea, es un trabajo difícil en set, porque estorbamos, güey. O sea, un micrófono estorba, güey. Ujú. O sea, yo le estorbo la cámara, güey. Yo le estorbo al cuadro, ¿no? Es que a mí siempre me ha caído gordo la concepción de estorbar y esto tú no lo sabes, pero Ajá. yo empecé trabajando en sonido. Ya. Bueno, sí, tal vez no, la palabra tal vez no, la cuestión no es estorbar, la palabra no está bien dicha estorbar, pero sí realmente, o sea, el cuadro, güey, no está hecho para que haya un micrófono ahí atravesado, güey. Ujú. El cuadro no está hecho para que haya un micrófono metido en un actor y que luego tengas que sacar el otro cable, ¿no? Ujú. Ahorita ya con la tecnología, pues ya pones transmisores, receptores. Pero aún así es complicado. Digo, al final el mejor micrófono de un set es el boom, ¿no? Sí. Porque pues es un micro Más grande. más por grande, empezar. es un micro que tiene un sonido mucho más rico, es un micrófono que no está abajo de la ropa, que no está tapado con ninguna ropa. Digo, ahorita por ejemplo no tenemos broncas porque lo tenemos afuera, Ujú. pero pues en un set lo tienes que esconder. Claro. Entonces, pues el micrófono bueno es el boom. Ujú. Pero ¿qué haces con tu micrófono bueno boom cuando tienes un cuadro súper abierto? No hay que no hay manera de meterlo, güey. O Que en proyectos muy grandes o se dobla o se borra el boom, ¿no? O sea, estas cosas se consideran. Sí, o sea, sí, sí se proyectos tienen borra, lana. sí se borra. O sea, Ajá. hay unas fotos súper famosas que te puedo mandar. Ok. Sí, De yo encantado. Sí, sí, sí. De House of Cards, güey. Ok. En House of Cards era tanto diálogo, güey. Tanto diálogo, güey. Y sí había una cultura del sonido, güey. Ujú. Sí, House of Cards es perfecta de pies a cabeza. Perfecta pieza a cabeza. House of Cards, güey. O sea, ahí sí, o sea, tenías un two-shot, güey. Tenías abierto, tenías los dos boom pools. Ujú. Uno en cada actor, así todos un micro aquí y otro acá con el otro, o sea, uno cada actor, hicieron un two-shot.
Y ahí estaban, güey. Fuera el cuadro abierto, cerrado, lo que quisieras. Porque y al final los fueron borrando, ¿no? Entonces hay muchas fotos del antes y después de esos booms. Sí, que además En House of internet, Cards tiene sí. muchos cuadros poco particulares, ¿no? Ajá. Con unos aires muy locos para arriba, para el lado y en momentos Sí, precisos. con mucho aire. Ujú, Pero pues, o sea, como que sí decidieron que las conversaciones tenían que estar súper bien grabadas y súper íntegras. Pero son conversaciones larguísimas, güey. ujú. ¿No? Entonces, Sí, no, como que no lo había pensado, pero sí, duran no, mucho las escenas de diálogo. que no hubo ese riesgo no querían ese riesgo de que sonara feo en un lavalier. Ujú. Que al final, ya en post, el trabajo de post es arreglar un Todo sonido eso. en set, ¿no? A ver, pero espérame, ahorita llegamos Pero a luego la llegamos post. a eso. Ajá. Bueno, me regreso a la banda del set. Espérame, tienes el Ajá. boom, Sí. tienes el lavalier y luego meten otros micrófonos de que Sí, micrófonos ambientales para el plantados. carro que pasa, Ujú. ajá, y aquí, allá, para los del fondo, Sí, esos o sea, son... depende también del estilo de cada sonidista, o sea, Ujú, de lo que se quiere enfocar, de lo que quiere registrar, de lo que vaya a demandar pues el programa, ¿no? ujú. O la película. Puedes plantar otros tipos de micros como para que si no llega el boom, pues de repente cache algún diálogo de que pasó el actor por el micro, Ujú. o si puedes plantear unas cosas más ambientales. Pero realmente te digo, o sea, Las dos cosas en las que se concentran son lavaliers y el boom, y más el boom. porque te concentras en los diálogos. Sí, O sea, te digo, todo lo demás que caches muy bien recibido. es muy bien recibido, Ujú, está padre. Pero al final es como cierto, o sea, siento yo que es otro trabajo. Como que sí, o sea, como que el trabajo de hacer, que es otra área de lo que hacemos nosotros, ujú. que se llama field recording. Ahorita Y llegamos, ahorita llegamos a pues sí eso. tiene que ver con la post, pero Pero, ajá, exacto. Pero, o sea, creo sí, o sea, realmente creo que la chamba, más, digo, en una ficción, en un documental como puede ser mucho distinto, ¿no? O sea, un ujú, documental pues sí puede ser. Por ejemplo, yo cuando llevo sonido a un documental, llevo un boom estéreo. ok. Ajá, No llevo sabía ni que un, existían. ajá. ¿Pero Pues, metes dos micrófonos? ajá, hay una técnica, hay como varias opciones. Puede ser un micrófono que traiga dos pastillas así que están en XY, como las grabadoras de mano. Ajá. O hay una grabación técnica que se llama MS. Ujú. Que esa sí, por ejemplo, las llevaba mucho a ciertas llamados de la peli de Lila, por Ujú. ejemplo, ¿no? Cuando sabía que iba a haber música, cuando sabía que iba a haber como otro tipo de cosas que captar. Entonces me Ok. llevaba yo micros estéreos o más ambientales. Que básicamente digo, para quien no lo sepa, Sí, digo, una precisión técnica, me corriges en cuanto me sí, equivoque. O sea, bueno, el mono y estéreo creo que es muy bien entendido, ¿no? sí. Literal, si yo traigo audífonos y escucho en mono, por Ajá. ejemplo, estaría escuchando a Chris de un lado y a mí de otro, si estuviera esto en mono, Ujú. ¿no? Y en estéreo es que siempre escucho todo de los dos lados, una manera muy básica de Ah, entenderlo. exacto, sí, izquierda y derecha, ¿no? Estéreo es Ajá, izquierda y izquierda, derecha. derecha. Exacto. Eh, Ahora, hay varias técnicas de grabación estéreo, ujú. que esto ya es muy técnico, pero Bueno, si digo, nos puedes dar una embarradita, a lo mejor algo entendemos. pero A hay, ver. hay una técnica que es más o menos la que usamos los sonidistas, que es como la más sencilla, que se llama MS. Ujú. Y entonces tienes un micrófono, o sea, es una mesa que es de mid, o sea, mid y size, Ujú. perdón, side. Eso quiere decir MS, mid y size. Mid y side, side, Mid y side, ajá. side De lado, de ajá. lado. Entonces mid es que tienes un micrófono que An- tiene un patrón, puede ser un boom o puede ser un micrófono cardioide, que su patrón es como, es Ahí un te detengo corazoncito, ¿no? tantito. En los micros Varios existen los patrones los polares, patrones ¿no? polares, sí. Entonces, si usted es muy curioso o ya lo sabe y se mete a ver, literal son unas gráficas y quiere decir a muy grandes rasgos qué tan abierto, cerrado es lo que el micrófono puede recoger, ¿no? Para que pueda ignorar otras cosas que se están escuchando. Es decir, si yo tengo que usualmente los booms suelen ser de patrón cardioide muy cerrado, ¿no? Ujú, sí, Imagínense como un ángulo, de alguna manera es eso, pero un micrófono siempre, o no sé si siempre, pero de alguna manera tiende a recoger no solo, aunque sea dirigido aquí, a recoger ujú, un poquito del lado o de sí, de los atrás lados. o de O sea, abajo se y llama demás. cardioide porque es un corazón. O sea, haz de Ajá, cuenta que sale de aquí, ujú, del origen del micro, sale esto. ajá, Entonces eso hace un corazón. ok, Y entonces, o sea, de aquí, o sea, este es digamos que tu origen del el corazón, boom, ajá, y haces aquí un corazón. Ese es un patrón cardioide. ok, Entonces hay hipercardioide, que eso es un boom, más que es más cerrado. cerrado, así es más chiquito. O sea, Ujú, no abre tanto.
Y ultracardioide, que son muy raros, pero también más Sí, chiquito todavía. sí, o sea, Ajá. sí hay unos más, pero, o sea, que anda con lo que trabajamos es como, o sea, en exteriores hacemos hipercardioides para no cachar tanto Y el carro que del, pasa, que te ajá, estorba. y en interiores nos vamos a cardioides Ok. o ajá. Sí, Por eso ahí luego hay va, varios booms en ajá, los exacto. carritos. Hay 5 booms, pero usan Hay 2. supercardioide es uno, que Ajá. es como el de interior, y hipercardioide ya es el boom. Y tiene un tubo, o sea, son larguitos porque tienen un tubo y ese tubo hace que también que enfoques un poco más Son la más captación de voluminosos, sonidos. más largos sobre Sí, todo. Ok. un tubo de vacío se llama. Tubo de vacío. Tubo de vacío, sí. O sea, se va perdiendo lo que no quieres en el Ah, camino del exactamente, sonido. bueno, sí. Ok. O sea, esos son los patrones como de los micrófonos de sonido directo. O sea, de música hay como que pues, Todos. hay varios más, ¿no? Ajá. Bueno, dentro de estos micrófonos de música hay un micrófono que se llama de figura 8. De figura De 8. figura 8. Ajá. Entonces, este micrófono de figura 8 Me vas lo a tener que que... pasar muchas fotos, Chris, para Sí, este programa. este Ajá. micrófono de figura 8, digo que son cosas ya muy técnicas, pero bueno, este micrófono de figura 8 es lo que hace es que... Y esto se inventó hace un chingo de años, güey. Ujú. O sea, muchos. Graba hacia los lados, güey. O sea, es un 8. O sea, me Digamos que el grabaría aquí y micrófono, acá. no, grabaría aquí. El Ajá. micrófono es de aquí y de aquí hace un 8, güey. Ujú. Sí, hace un 8. Ok. El micrófono es, digamos que en la parte de medio del 8 y hace estas dos Entradas. bolas. Ajá. No, dos lados, pues. Ujú. Entonces, si tú juntas, y tú pones tú los dos micros así uno arriba del otro, Ujú. y entonces en la grabadora o en la post haces una matrix, güey, que se puede hacer, que es física, güey. Ujú. Es una matrix física que hace que dividas la señal de un lado y del otro, güey. Ok. Por cuestión de fases, güey. Duplicas una... digo, no me voy a poner a explicarlo porque ya es muy, muy técnico. Pero haces un juego duplicas señales, haces un juego con fases que se cancelan. Ujú. Y entonces tú logras hacer que esos dos micros te graben de un lado y del otro, güey. Ok. Y esa es la técnica. Y es como una técnica que se usa mucho en sonido directo. Porque tú puedes decidir si le subes más el volumen al micrófono que va a tirarlo de en medio. Ujú. O le subes más el volumen al micrófono que va a tirarlo de lado, güey. Ok. Pero puedes escoger qué hacer, güey. Pero captas las dos y lo puedes decidir en post o lo puedes decidir en el set. Entonces llevamos esos micros para cuando hay música, cuando sí queremos cachar más ambiente, si vas a grabar, no sé, a la montaña, y dices, güey, quiero que Vale la escuche, pena. o sea, todo el sonido, ¿no? Ujú. Pero en un micro tienes directo a la voz, a lo que Ujú. estás grabando, a tu origen de sonido, y en el otro tienes como la amplitud y puedes escogerlos. O sea, se podría decir como tiene su primer plano que es el actor, pero además Ujú. recoges todo lo que lo rodea. Con el otro micro. Entonces ya Ajá. decides si le subes, si le bajas a lo que está atrás o en momentos Sí, específicos está más exactamente. alto, más bajo. Más bajo. Ok. Ya hay grabadores que ya tienen la Matrix integrada, entonces ya nada más le mueves y le bajas, le subes o hacerlo chiquito, Ujú. o ya lo haces en post. Y lo que está recogiendo el sonidista, todo si desde que está moviendo niveles y decibeles Ujú. o de que está moviendo Matrix o todo lo que ustedes mueven en una Ujú. grabadora, ya es una decisión definitiva para la post. Si tú haces No, eso mal, ¿ya valió? no. Al final, antes era más delicado porque antes las grabadoras eran de dos tracks, eran de varias, bueno, antes eran de dos tracks, o sea, eran estéreo. Ajá. Entonces, Las si tenías primeras, 5 las actores. primeras grabadoras de sonido eran de cinta, güey. Ah, bueno, ahí sí ya Y estabas. entonces ya estábamos, pero luego fueron evolucionando, pero al final, ahorita ya son digitales, ya son multitracks, ya tienen un chorrísimo de canales. Pero el puesto en Estados Unidos, bueno, en inglés, sí, en inglés, y creo que en otros países, pero en inglés se llama sound mixer, güey. Ujú. No eres sonidista. Como que sonidista es muy de español y eres como un sound mixer. Ujú. Entonces el sound mixer lo que hace es Está mezcla en set. mezclando. Está Ajá. mezclando en set. Porque al final lo que podía hacer el sound mixer es conectaba un boom, conectaba un lavalier o conectaba 2, 3 micros y solo tenía 2 salidas, güey. Ujú. Entonces él tenía que hacer una mezcla para que esas 2 salidas le funcionaran a la gente de post. Ujú. Porque no había, digamos que no había posibilidad de grabar. Como estás grabando en Carrera de Tehuendat, Ujú. pues no había posibilidad de grabar Todos los canales por todos los separado. canales por separado, güey. Ujú. Entonces esa mezcla es la que se usaba ya en post. Entonces ahí sí ya no había muchas opciones, güey. Ok. Ahora ya el sound mixer, digamos que haces una mezcla que realmente el único que la usa y a veces es el editor de imagen, güey. El editor de imagen. El editor de imagen. ¿Cómo? Porque haz de cuenta, pues tú grabas un multitrack, ¿no? Entonces ya le pones 5 lavaliers, 2 booms, ¿no?
Entonces tú ya entregas una pista, ya entregas una pista de 7 canales, ¿no? Ujú. Decir, más la mezcla. Entonces todos esos 7 canales dijiste, bueno, ya los mezclé, ya hice, moví mis faders, ya bajé, subí lavaliers, acomodé booms y ya mandas tu mezcla, ¿no? Ujú. Pero al final a mí ya, si yo me cambio el sombrero a editor de diálogos o postproductor de sonido, entonces ya me llega el archivo con todos los micros. Entonces Entonces yo puedes... ya la mezcla, ya realmente ya no la uso. Ujú. A menos que digo, esta mezcla Puede está ser una chida. referencia a lo mejor Ajá, de... puede ser una referencia, pero ya te digo, esta mezcla está chida, entonces ya la uso. Pero a veces no, Ujú. ¿no? Y entonces, pues ya usas un lavalier, cortas el lavalier del actor que está hablando, lo combinas con el boom, pero ya es algo más en post. Ya es que haces en post. Hay otro puesto que no se especializa en México, pero se llaman en inglés, que es el mixer, digamos que el mixer de sala, que si quieres lo hablamos de eso. Ujú. A él se le llama re-recorder mixer. Ok. Entonces digamos que él vuelve a hacer, o sea, se llama así, su puesto en inglés es re-recorder mixer. Hace la definitiva, entre comillas. Hace la definitiva, exacto, sí. Y ya con todos los demás de elementos de post. Ujú. Pero por eso hay en inglés el puesto del sonidista es sound mixer. Mix. Ok, porque originalmente sí era Sí esa había la una mezcla, o sea, sí había una mezcla. Y todavía yo sigo intentando hacer una mezcla en set. Ujú. Y te digo, esa mezcla en set a un editor de imagen le puede servir porque en lugar de estar editando su imagen, que realmente es a lo que se tiene que enfocar es a la imagen, Ujú. no a descifrar las 20 pistas de sonido, Ajá. ¿no? Entonces él puede agarrar la mezcla y decir, mira, aquí con la mezcla me funciona, güey. Suena y puedo hacer lo que Suena y tengo que hacer. puedo hacer lo que tengo que hacer. Sí, ya nada más en su programa nada más tiene una línea y no 7, 8, 10, exactamente, 30. exactamente, 2 líneas, ¿no? Porque es una mezcla estéreo. Ajá. Pero y ya. O para los dailies, ¿no? También que ahora ya estamos en el mundo de que todo el mundo quiere escuchar al día siguiente lo que grabas. Entonces Claro. le pones Copiar, pegar ahí, ya le todo el mundo pones escucha ahí algo ya decente. escucha algo decente, ¿no? Es que esa es la idea de hacer esa mezcla decente. Okay. Ya, pero luego hay veces que por dificultades o bla, bla, no haces una mezcla decente, pues ya el editor de imagen puede decir, bueno, aquí voy a agarrar el lavalier para complementar la mezcla. Okay. Depende del editor también, ¿no? Hay estilos. Hay estilos, hay gente, o sea, pero yo sí les digo, bueno, pues o sea, en lugar de que tengas en tu timeline de edición 16 tracks, pues pon 2, güey. No, yo quiero tener todas. Y si de repente, pues lavalier no se oye porque la cagamos en la mezcla nosotros, pues sácalo y ponlo y ya, no pasa nada. ¿No? Y hay muchos que lo hacen. Hay otros que no, hay otros que quieren de todo ahí. Pero estás duplicando sonidos. Entonces ya apaga la mezcla. Se está metiendo un paso extra en el camino. O sea, al final tú con tu mezcla, porque al final físicamente tú tienes 3, 4 actores juntos, pues los 4 lavaliers de los 4 actores van a cachar sonido, güey. Sí, entonces, de hecho aquí pasa, o sea, exacto, si yo muteo esa, te voy a escuchar mi micrófono y al revés también. Exacto. Entonces al final, pues en la mezcla tratas de evitar eso, ¿no? O sea, bajas a los que no están hablando, subes a los que sí van a hablar, o sea, lo combinas con el boom para que no haga fase. O sea, haces eso para que todo se entienda antes de llegar a post de sonido. Ok. Una vez que termina la edición de imagen y entras a post de sonido, ya tú ya agarras todo el multitrack y ya decides qué hacer con él, ¿no? ¿Y por qué? Puedes decidir usar la mezcla y decir, bueno, pues la mezcla suena bien, la voy a usar y me complica menos la existencia en post de sonido. O pones tu lavalier y tu boom y los cortas. Okay. Generalmente sí cortamos nosotros, ya después volvemos a cortar, ya casi no usamos la mezcla. Ok. Depende de qué tenga. Sí, como existe la otra posibilidad de hacer todo esto que antes no se podía, como que todo el mundo tendemos a quererlo hacer, ¿no? Pero al final, o sea, es muy valioso tener todo, ¿no? De repente, haz de cuenta que si el actor de la izquierda, su lavalier estaba muy escondido, pero le habló al de la derecha para acá, el de la derecha para acá, y entonces el lavalier habló muy bien de que eres de set porque dijiste derecha de cámara, bien. Sí, exacto. Ajá. Entonces el de la derecha de acá dice, le entró a su lavalier, güey, la voz, entonces ya lo agarras de ahí, güey, lo agarras del lavalier, o si ya en la mezcla ya se sumaron los dos lavas y entonces se oye mejor que cada uno por separado. Sí, porque a lo mejor el boom ahí no se alcanzó a meter bien y tienes lavalier y medio, digamos. Tienes 2 lavaliers mezcladitos, se oye mejor que 2 separados, güey. Ok. ¿No? O sea, entonces es bueno tener todas las opciones en post y que se haga una mezcla. Hay otros sonidistas que, o sea, sobre todo aquí me ha tocado, que su estilo de mezcla es, yo paso todos los booms a la izquierda y los lavaliers a la derecha. ¿Para no confundirse o cómo? Pues como que así monitorean en set.
No quieren Ah. o sea, quieren saber qué está Sí, en pasando con los automático booms a ya la saben izquierda qué y micrófono quieren es. pasar con los booms a la derecha. A mí me parece eso que no es tan conveniente. Ujú. No es algo que a mí me guste como cuando paso, o sea, como me pongo el sombrero de diseñador de sonido, siento que debería haber una mezcla. Y eso lo descubrí la primera vez que me tocó un sonidista gringo, güey. Ok. ¿Él cómo lo hacía? Con ¿O mezcla. qué te dijo? Nadie me dijo nada, solo me llegó Ah, una ok. mezcla y dije, ah, güey. O sea, como que yo empecé. O sea, una mezcla que de alguna manera sí podrías usar para la película. Ajá, exacto. La Sí. otra mezcla era... No, No era labs, funcionaba en no, realidad. no eran booms de Sí, un no era lado, una labs mezcla. del otro, no era una mezcla, solo era en el canal L. Haz de cuenta que la grabadora tiene L y R y luego tiene, como le nombres tú todos los demás, el multitrack, ¿no? Puede ser tu boom, tus dos booms primero, o un boom, luego por los O por personajes, actores o por lo que o sea. como sea, o primero los actores y luego abajo los booms, depende de cada sonidista. Ujú. Pero entonces siempre tienes un L y R, porque así son las grabadoras modernas, así son. Ujú. No, lo puedes quitar si quieres. O sea, a la hora de Si hay correr, un L y cortar, R. te va a dar ese archivo. Entonces lo que hacen algunos sonidistas es eso, ponen en el L los booms y en el R los labs. Ujú. Y así están monitoreando y así entregan la grabación. Entonces, si es un boom, pues para mí está repetido con el L y luego pues en Ah, el bueno, boom, tendría ¿no? que... Ajá. Pero son cosas técnicas, realmente no tiene mucho sentido. Pero No, pero por ejemplo... pero es como para darte el concepto de que sí, o sea, del puesto de de que la sound mezcla es mixer. valiosa. Ajá, de que hay una mezcla valiosa, o sea, que si hay un puesto que se llama sound mixer, que antes, bueno, así se llama en el gringo, Ujú. y aquí es sonidista, pero sí es sound mixer, o sea, que sí es valiosa una mezcla de set. No, bueno, y estando en el set, todos los puestos Ajá. importantes tienen unos audífonos como estos y una cajita, un Comtec o algo equivalente y Sí, están exacto, y escuchando. están escuchando esa mezcla, Ah, exactamente. si la mezcla no está bien hecha, luego te van a aventar algo a la cabeza. Claro, sí. Pero entonces yo empecé mi carrera en sonido Ujú. como editor de diálogos. Ok, que esa pregunta me dijeron tus chavos del piso de abajo que te la hiciera. ¿Cómo empezaste en el sonido? Ah, sí, Bueno, aparte empecé tarde en mi vida, o sea, yo hacía radio en la escuela, en la universidad. Tú hacías radio, ok. Bueno, o sea, ajá, ¿Pero como hacía radio. locutor o...? Sí, teníamos un programa de heavy metal. Ok. Un colega ¿Por y yo. qué todos los sonidistas son ex rockeros? Pero a ver... Un ok. colega y yo teníamos, que de hecho ahorita es mi operador de boom. Saludos a todos los sonidistas. Ahorita mi operador de boom es mi compadre. Él y yo teníamos un programa de heavy metal. Ok. Y y ahí lo tenemos en la WIC. Estudiamos en la WIC. No sé qué estamos hablando de la WIC. La WIC es la Universidad Intercontinental, güey. Ok. Entonces, en mis Es tiempos, que yo soy güey, de otro país, en perdón. en mis tiempos, güey, en mis tiempos de universitario, güey, era de las buenas de comunicación. Ujú. Y ahí teníamos el programa. No nos fue tan mal, entrevistamos a Rammstein. Ok. Entonces, y a otra banda alemana que se llama Extremo, no tan conocida, pero ahí hicimos 2-3 cosas Es muy de chidas. metaleros tener así. Sí, sí, sí. Pero, o sea, hicieron una gira por universidades, nos tocó, güey, y la verdad estuvo muy chido, güey. Pero, entonces teníamos programa de heavy metal. Y la verdad es que siempre me gustó el radio, o sea, como que siempre me gustó el sonido, como que siempre le agarré la onda. Como que siempre yo en mi cabeza dije, pues a mí el sonido me gusta. Pero yo me pagaba la carrera cuando estaba estudiando, güey. Entonces trabajé en una agencia de marketing, güey. O sea, tú eras de los que estaban en los comerciales diciendo, no, que agarre el pollo más a la izquierda porque va. ¿O qué hacías? Era más como de planeación, güey. Ok. Muy de BTL, güey. ¿Como de copy o de...? No era copia, era como de, güey, hacía yo presupuestos. Ah, ok. Eres un administrativo de... Ajá. Era más como planeación estratégica, güey, lo que yo hacía, güey. No te imagino ahí. Haces hojas y hojas de Excel, güey. Se me da muy bien el Excel. Quiero pensar que están muy bien organizadas las finanzas de este lugar, entonces más te vale. Entonces, yo entré a esa A esa agencia a esa agencia porque ahí me consiguió chamba un pariente, güey, Uh-huh. y lo usaba para pagarme la carrera. Ok. Pero me empezó a ir bien en la chingada agencia, güey. Y Eso es bien difícil, ¿eh? Y entonces terminé la carrera, güey. Y pues como que me seguí, güey, como que siempre dije, Llevabas esa inercia. llevaba esa inercia y siempre dije, o sea, a mí me gusta el sonido y quiero hacer sonido para sobre todo pensaba que quería hacer sonido para animación. Okay. Sobre todo para animación. Y entonces como que llevaba esa inercia, pero pues luego la vida, güey, siguió, güey, te pasa por encima, cabrón. Y como que siempre me quedé así, o sea, pues me seguí con la agencia, me empezó a ir muy bien en la agencia. Me volví socio de la agencia, bastante joven. Y Bastante bien te iba entonces. No me iba mal, o sea, me Ajá. iba bien, o sea, como que empecé bien.
a esa parte profesional, pero no era yo muy feliz en la vida, güey. O sea, como que siempre me quedé con, güey, o sea, a mí lo que me gusta es el sonido, güey, y estoy vendiendo cremas, güey. Tenía de todas las Una cosas cuenta que tenía la agencia, importante. tenía Ajá. cremas corporales, güey. Entonces, güey, era especialista en cremas corporales. Me las sabía todas, güey. Ok. Este, y pues como que, pero pues siempre me quedé con la espina de que es de seguir haciendo sonido, güey. Pero pues así me pasaron O sea, 10 saliste de la años, escuela güey. y el programa se acabó. Sí, se acabó el programa, pues se acabaron las clases de radio, las clases de creatividad, o sea, Claro. pues, porque en publicidad también le hacíamos mamadas de sonido. Ujú. O sea, pues te da toda esa parte de la universidad, ¿no? Donde De hacer un poco de todo. de todo, ¿no? Y más comunicación, digo, que te da una embarrada de todo. Ujú. Este, Entonces ya eras socio de la agencia, te estabas con la y, cosquilla de regresar a las andadas. ajá, y como que seguía ahí como que, pues, no tan, o sea, como que buscándole, como que buscaba así como escuelas, decía, me voy a estudiar esta escuela, me voy a estudiar otra, pero unas pues, como caras, ¿no? O sea, como que, digo, en esos tiempos, pues, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, o sea, me acuerdo o sea, mi socio y la gran mayoría de los editores de este estudio estudiaron, en BFS, ¿no? Que es la Vancouver Film School, Ujú. que tiene una, o sea, que te da una muy, muy, muy buena base de diseño sonoro. Y entonces yo como que yo, así me acuerdo que terminaba yo o sea, estaba yo en la agencia y buscaba en internet, güey, decía, mira, esta es la Vancouver, güey, pues está carísima, ¿no? Así, y y así, güey, se me fue yendo. Hasta que de repente o sea, tío, fue muy chistoso porque un amigo de mi hermano, que también estudió comunicación, como que sabía de esta cosquilla que yo tenía, y me recomendó con otro amigo de él, que es editor que es un colega que también es diseñador y pero se fijaba mucho en efectos. Ujú. Me recomendó con otro diseñador sonoro que estaba empezando. Bueno, ya llevaba como un par de documentales en esos tiempos, o sea, Ya llevaba camino. Ajá. ya llevaba camino. Él se llama Pablo Lach. Pablo Lach. Pablo Saludos a Lach. Pablo. De esas coincidencias de la vida, güey. Vivía enfrente de mi casa, güey. Ok. Entonces, como que estaban buscando a o sea, estaban buscando un editor que les ayudara por una serie de esos tiempos que se llama Terminales. Ok. No, no lo ubico, pero ok. Salía en la Claudia Talancón. Saludos, Ana Claudia. Y era de las primeras series como de las primeras series, ¿no? Era de Televisa esa serie. Ujú. Y y se trataba de fueron los terminales, ¿no? Pero Ok. bueno, estaban buscando un editor de sonido, alguien que les ayudara, güey, y que no les cobrara, güey. Una ¿No? persona apasionada, barata, pero buena. Ajá, pero bueno. Y y ya dije, güey, pues yo, güey, digo, la verdad es que como estaba yo en la agencia y sí me iba bien, güey, pues no tenía Tienes nada que perder en no ese tenía nada sentido. que perder, ¿no? Y bien chistoso porque, o sea, cuando fui a entrevistarme, pues ya había yo perdido la práctica del Pro Tools, ya yo había perdido la práctica de mil cosas, como que me acababa de meter a otros cursillos otra vez como de Pro Tools para cine, Ujú. pero ya me había yo alejado mucho De las últimas de las versiones y últimas, güey. Eso actualizaciones. fue en Ajá. el 2010, güey. Eso fue en el 2010, güey. Espérame, ¿tú tu MDB lo hiciste desde entonces para acá? Ajá. Te ha ido muy bien en los últimos... pero a ver, sigamos. Sí, Te ha bueno, ido... del La vida 2010, te ha del besado en la frente. 2010, o sea, fue eso, entonces, pues ya, o sea, me acuerdo que llegó y me dijo, güey, nos da, o sea, Chava, que se llama Chava, saludos a Ujú. Chava también. Chava es diseñador de efectos, ¿no? Es su especialidad. Ujú. Y Pablo es como el diseñador sonoro supervisor y él es y En él la es mixer, cabeza, y él es digamos. mixer, es recording mixer, ¿no? Era Ok. la cabeza, ¿no? Bueno, es la cabeza. Y entonces dijeron, güey, nos da flojera hacer diálogos, güey. Entonces agarró Pablo y me dio un libro, güey, así un libro. Es muy buen libro, que ahorita se me fue creo que se llama Purcell, algo así, el autor, güey. Es un libro muy Aquí están detallado, viendo güey. la foto del libro que no Ajá. nos acordamos. Ajá. Y me dijo, güey, o sea, léete este libro. O sea, a mí me preguntó, oye, ¿sabes Pro Tools? Yo, sí, güey, sí, sé Pro Tools, ¿no? Ujú. O sea, Sí, sí, es la base. Eso, si sí, no, no, o no sea, puedes estar en un lugar de pues estos. yo sí le dije, sí sé, ¿no? O sea, me acuerdo que ya me había comprado, porque en esos tiempos para comprarte un Pro Tools tenías que comprarte una interfaz y era un desmadre el Pro Tools, no era tan sencillo como ahora. Ujú. Bueno, no, sigue siendo no sencillo, pero ahora antes era más difícil, Ok, porque estaba ligado a una interfaz. ok. Entonces Nada directo en tu compu, no podías pues. usarlo solo con tu compu, tenías que poner un pinche cajita al lado. Entonces sí sabías Pro Tools, pero no te acordabas. No me acordaba tanto, güey. Pues la verdad es que, pues ahí, o sea, sí fui a unos cursos, güey, pero pues, bueno, no había editado yo nada en mi vida de películas, güey. Entonces me dio Pablo El el libro. libro, güey, y me Ajá. dijo, léelo y regresa una semana, güey. Pues eso sí, lo leí y regresé una semana, güey.
Y yo empecé a trabajar con él. ¿Pero el libro era técnico era, o de la Muy filosofía? técnico, muy técnico. Okay, Es un libro, técnico. bueno, es un libro gruesote, güey. Uh-huh. Que te da primero como una primera parte de historia del cine, de los talkies en el cine, bla, bla, bla. Y la segunda parte es súper, súper técnico. Okay. Y de esos tiempos del Pro Tools, ¿no? Entonces así te dice, esto tienes que hacer, aquí tienes que cortar, tienes que mover. Es un gran libro para alguien que quiere editar diálogos. Okay. De esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si ya lo reeditó, creo que hizo una reedición, pero pues ya hay otras técnicas ahora, ¿no? Uh-huh. Pero para esos tiempos era un gran libro, aprendí yo muchísimo de leer el libro, güey. Y te aventaste Y me a editar aventé, tus güey, primeros diálogos. a mis primeros diálogos, güey. Y pues me gustó, o sea, me gustó mucho editar diálogos, o sea, como que en esos tiempos como que el editor de diálogos, es el pinche editor de diálogos, ¿no? El que limpia diálogos. ¿Y qué hace un editor de diálogos entonces? Pues un editor de diálogos es el que agarra el sonido directo uh-huh. y lo arregla, güey. Selecciona micros, quita los ruidos, o sea, porque en un set sí, hay todo. No suena lo que uno ya escucha en la película terminada, güey. O sea, en un set hay ruidos, hay golpes, los lavaliers pueden tener ropa, como lo acabo de poner ahorita. Alguien del crew caminó y se escuchó sus pasos. Se escuchó, o sea, bla, 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 bla. Hay miles de sonidos que no tienen nada que ver con el diálogo. Uh-huh. ¿No? Entonces, el editor de diálogos tiene que limpiar esos diálogos, quitarle los ruidos, reemplazar. Hay veces que tienes que hacerlo artesanalmente, me refiero a hacerlo muy en la compu, pero artesanalmente, que es pues tienes que agarrar vocales, medias palabras de una toma y reemplazarla en la toma que sí es la que sí quedó para quitar un ruido, ¿no? Entonces, a ver, una cosa que se puede hacer ahí, no sé, yo soy el actor, hicimos 7 tomas. Sí. Y a la directora con la que estamos trabajando le gustó la toma 7. Uh-huh. Pero en la toma 7 yo desayuné tamales, me cayeron mal y sonó mi panza. Uh-huh. Pero en contraste que la toma 4 lo dije prácticamente igual, entonces te traes algo de la toma 4 para acá. Ajá. O más complicado que eso, decías, a veces vocales, medias vocales. Sí, a veces medias vocales o medias palabras, güey. O sea, que te puedes pasar un día entero arreglando una sola... O sea, te pasas... Una sola oración. Una película como editor de diálogos la haces como en un mes. O sea, y de tiempo completo, pues, o sea, todas tus horas... Sí, o sea, bueno, o sea, sin matarte, pero sí. Ajá. Digo, puede serlo más rápido, pero si lo haces bien artesanal, pues sí, así es. O sea, así es como la chamba. Ahora ya hay más herramientas. Uh-huh. Cosas más automáticas. Con más automáticas hay una cosa que ves el sonido espectralmente, entonces lo limpias como si fuera un Photoshop de sonido. Ok. Aquí hay algo raro, esto debe ser que se cayó un clavo, eso hay que quitarlo. Ajá, no, ya lo sabes, es que ya sabes leerlo, güey. O sea, con la práctica empiezas a, o sea, lees el sonido espectralmente, güey. Sí, que literalmente eso es muy editor de diálogos, son ondas en imagen. Entonces tú ya sabes, ya con la práctica dices, mira, este golpe de aquí está. Y lo seleccionas y pum, lo quitas. Y no suena como... Hay cosas que son fáciles de quitar, hay cosas que no. O sea, las que tienen que ver con las frecuencias de las voces son muy difíciles. Pero si son sonidos como muy graves o muy agudos o lineales, se pueden, o sea, los puedes identificar rápido y se quitan. Porque los programas ya tienen ciertos algoritmos donde samplean, donde no está el ruido y ponen donde se agarran algo parecido a lo que se perdió. Ajá, eso. Pero sí es como un Photoshop del sonido, güey. Okay. Más o menos. Entonces con eso también limpias. Pero antes, digo, ese programa desde que yo empecé se ha venido desarrollando más. Pero antes tenías que hacerlo solo con el Pro Tools y con otras tomas. Y o así quitando con la onda, ¿no? O sea, y escuchando una y otra vez. Escuchando y otra vez, ajá, exacto. Que era lo que antes, el sonido se editaba en carrete, güey. Bueno, más friega todavía. Más friega todavía, ¿no? Entonces antes una película, una talkie, güey, sí tenía una edición de sonido, pero era con carretes, güey. Hacían lo mismo que hacemos ahora con el Pro Tools, pero entonces agarraban la toma de la tal toma, güey, sí. Y entonces encontraban la palabra el momento correcto. El momento junto y cortaban con y pegaban. Sí, así, cortaban y pegaban literalmente. Por eso se llama cortar y pegar, porque cortabas la cinta y la pegabas con la parte que estaba bien. Y así también hacías los efectos de sonido. O sea, grababas en tu carrete un elefante, lo cortabas, güey, y lo juntabas con otra cosa y lo volvías a grabar. El bajito para que se escuche el fondo. Y hacías un efecto, güey. Entonces bendito sea el Pro Tools. Sí, no, el Pro Tools o sea, quitó mucha chamba, pero si era una chamba, pues sí. O sea, el Pro Tools y el Command Z, ¿no? O sea, ya estoy... Tío, de lo que me tardé todavía en empezar la carrera, pero cuando yo estuve en la universidad, que fue en los
en los 2000, o sea, al principio de los 2000, pues todavía mi primera clase de radio fue con Carrete, güey. Ok, te tocó todavía la old school de veras. Todavía aprendí a editar con Carrete, güey. O sea, los promos de radio los editamos con Carrete, güey. Ya el segundo semestre de radio, güey, ya te lo dan en Pro Tools, güey. Que era un pinche Pro Tools así de que costaba millones y millones de pesos y bueno, no sé si millones de pesos, pero costaba mucho y era una supercomputadora que solo lo podía comprar en la universidad, güey. Sí, o un estudio grande, así. Ajá, sí, ¿no? O sea, era así de, eso es lo que era Pro Tools. Había otros programas mucho más amigables y mucho más accesibles. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se llama ahora? Creo que ahora se llama Audition. El de Adobe. Ajá, de es Adobe, Audition. pero antes, cuando yo lo empecé a usar, se llamaba Cool Edit. Y entonces el Cool Edit, güey, hacías cosas muy chidas. Y luego lo compró Adobe y ya le puso Audition. Ok. Pero bueno, en Cool Edit, pues como el Cool Edit se lo puedes estar en tu casa, güey, pues hacías cosas en Cool Edit. Porque el Pro Tools solo estaba en la universidad, güey. Sí, seguramente tienes que sacar casi que ficha para poderlo usar de 4 a 5 el viernes nada más. Entonces hacíamos muchas cosas en Cool Edit y Pro Tools como que lo teníamos ahí medio solo cuando lo podíamos usar, ¿no? En las clases, a la hora de las clases o cuando lo pedías, pues. Ok. ¿No? Pero pero sí, la primera clase que digo, ya no se usaba como tal, güey, pero pues como que por inercia el maestro le dijo, güey, primero van a aprender a editar como se editaba antes. No, pero eso está bien, te da otra dimensión. Te da otra también. dimensión de la... Ajá. O sea, tiene su utilidad esto que es el maestro. ¿No? Y entonces, pues sí, lo hacías con Carrete y era muy interesante. O sea, era una cintita azul, güey, como la que pegabas, güey. Y era así de cortar, güey, moverle el carretito. Y si tenías mal pulso, a lo mejor tienes gran oído, pero pésimo pulso. Pésimo pulso, güey, exacto. Y bueno, eso era antes, ¿no? Ya la edición ahora ya es, el Pro Tools te ayuda mucho. Pero así es la edición de diálogos. Entonces, como que como no es tan creativo, digamos que no es creativo en el sentido... Es mucha talacha. Es muy talachero. Sí tiene una cierta creatividad porque es una creatividad de resolver. O sea, es como resolver un problema. Muy común en el cine eso, la palabra resolver que acabas de usar. Ah, exacto. Y también tiene que ver con el cine directo, ¿no? El cine directo casi nos dedicamos a resolver. Pero en diálogos es eso, tienes que resolver un problema o lo mandas a doblaje, ¿no? Pero la primera misión es tratar de resolverlo sin que tengas que hacer un doblaje. Y de mis primeras pelis que trabajé con Pablo como diseñador sonoro, como supervisor, creo que fue la segunda, fue la del infierno de Luis Estrada, güey. Me encanta esa película. Cuéntamelo todo. Y entonces en la del infierno de Luis Estrada, güey, hasta la fecha, güey, no le gustan los doblajes, güey. Ok. No voy a decir por qué. Pues seguro él lo ha dicho en miles de entrevistas, pero no le gusta doblar. Pero no le gusta doblar. Sí, he visto que has hecho varias. Has hecho Que Viva México, El Infierno y La Dictadura Perfecta, si no me equivoco. Sí. Ajá, entonces no doblan ahí, entonces ¿qué? Ajá. Y también acabo de hacer no doblan. Acabo de hacer también la de ¿La serie? La serie que va a salir como editor de diálogos. Ok. Que ha sido mi último proyecto que solo fui el editor de diálogos y ya me costó más trabajo, y es que es muy difícil porque si no dobla. Ya en esta ya aceptó doblar unas cosas. Pero en las demás pelis no dobla. Okay. O sea, no hay manera, ¿no? Él dice que no. Sí, es parte del estilo, que de es la parte mística. de su estilo. Ajá. No hay doblaje. Entonces resuélvelo, güey. Y yo creo que, si yo aprendí, cuando ya dije, güey, ya aprendí a editar diálogos fue con esa película. Ok. O sea, porque sí fue así de, a ver, ¿cómo le haces, güey? O sea, entre los plugins, entre reductores de ruidos, entre el isotope, entre la técnica del busca las otras tomas, pues tuvimos que resolver una película pues que es bastante larga, güey. Y que no paran de hablar, güey. O sea, si tú ves las películas de Luis Estrada, las películas de Luis Estrada son diálogos todo el tiempo, güey. Incluso mucha escena, mucho actor también. Mucho actor, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, 7 actores hablando luego. Luis Estrada tiene me acuerdo que El Infierno tiene como 2 escenas donde no hablan, que es cuando el cochiloco sale y metralla a todos, güey, y otra que no me acuerdo, güey. O cuando llega que todavía no empieza a hablar, ajá. Ajá, exacto. Todo lo demás no paran de hablar, güey. No paran de hablar. Y me acuerdo que en una escena en particular cuando van a casa de los reyes... Cuando llevan primero a Damián Alcázar por primera vez, cuando lo presentan. Cuando lo presentan, ajá, con Don Reyes, ajá. Con Don Reyes, había una tormenta de arena en el set, güey. No recuerdo haber visto ni escuchado eso en la película. No se ve, pues obviamente no se ve y no estaba, güey, pero había una tormenta de arena, güey. Ok. Y entonces tuvimos que resolver el diálogo
fregada tormenta afuera, ¿no? Entonces había mucho ruido, Está había súper muchas sucio ese tomas, estaba diálogo. súper sucio. Entonces hay veces que tienes que reemplazar la escena completa con otra toma, güey. Entonces tienes que sacar los lip syncs de todo así por así, Sí, que no es necesariamente una cuestión coincide muy el timing. artesanal. Ajá. Ajá, es muy artesanal. Tienes que hacer como que stretch, pitch, muchas O sea, herramientas que del esa escena, todo lo sonido. que yo escucho de cómo Ajá. funciona la estructura, no. Muchas herramientas del sonido, como que estiras el sonido, lo picheas, le cambias todo eso lo vas O sea, que eso armando. en español podría decir, por ejemplo, si yo Ajá. estuve, si yo fui el actor y esa Mm, misma escena que dice algo así como, a ver, Don Reyes dice algo así como, los que trabajan conmigo son como parte de mi familia. ujú, Pero a lo mejor exacto. la que sigue dijo, los que trabajan conmigo son como parte de mi familia. O sea, hizo la O Ajá. mucho más larga, tú puedes alargarla o La bajas acortarla o en la bajas. duración. Ajá, o buscas en todas las tomas, porque aparte, o sea, al final tienes que escuchar todas las tomas de sonido, Ujú. tienes que escucharlas. Y no todas las tomas de sonido tienen el mismo plano, güey, sonoro, güey. Ah, pues puedes agarrar del Porque no, abierto no, o del porque cerrado del medio. entonces, ajá, puedes agarrar del abierto y cerrado del medio, güey. Digo, ahí la ventaja es que lo puedes arreglar con los lavas, porque los lavas siempre están en el mismo lugar, güey. Si lo Ujú. quieres arreglar con boom, pues no se puede, ¿no? Pues porque el boom va a tener un plano más. El boom sí va a tener una dimensión Diferente, distinta, ajá. ¿no? Pero entonces ahí decides, bueno, lo voy a arreglar con el lavalier y entonces el boom lo voy a dejar lejitos, entonces le voy a bajar el boom de la toma que el boom sí estaba presente para que quede parejo. Ujú. Entonces tú tienes que ir arreglando eso y digamos que esa es la parte creativa, que al final es técnica, pero sí hay una parte creativa de la edición de diálogos. Ujú. Y entonces tienes que tener todas esas No, y herramientas una para... sensibilidad porque finalmente pueden ser escenas súper complejas las que Claro, estás y arreglando. tienes que buscar que el acting sea Ujú. igual, güey. Sobre todo eso, o sea, tú tienes que escucharlas y decirles, si esta la escogió el editor de imagen y el director, Es por algo. es por algo, ¿no? Entonces tú tienes que buscar que la que estás buscando reemplazar Ujú. tenga el mismo Vaya acting, por ahí. vaya por ahí. Ujú. Si no lo tiene, entonces sí tienes que decir, levantas la mano y pones una marca y dices, esta la reemplacé, güey, no quedó tan igual, güey, ya que le evalúe el director. Le gusta, no le Le gusta, la gusta, no le doblamos, gusta, o la mandamos a doblaje. Ok. Porque ya en el doblaje ya el director puede decir, bueno, a ver, quiero que la hagas igual, Otra ¿no? O quiero toma. que le cambies, No ¿no? te salió. No te salió y ya hasta que quede igualito, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, tú escuchas, y también depende de los actores, ¿no? Hay actores como Damián Alcázar, güey, que todas te las dice igual, güey. Wow. Todas, güey, así Ujú. todas, güey. Mismo tono, misma intención, güey. A menos que le pida, súbele, Ajá, a bájale menos que algo. le cambien algo a él, Pero si ya dio el acting, güey, Ujú. todas las 10 tomas que hagas después, güey, las vas a hacer igualitas, güey. Ok. Es una belleza, Entonces entonces es una eso para el belleza editor. eso, sí, es una belleza. Pero hay otros actores, güey, que no, güey, que en cada toma te van a decir algo distinto, güey, con una intención distinta, ¿no? Y que a lo mejor ese es su estilo, güey, y está bien. Yo soy más de esos. Y Luis Estrada también es muy metódico, es muy de guión. Ujú. Entonces tienes que seguir el guión como Mismas viene, güey. Mismas palabras, palabras, o sea, con Luis tienes que seguir el guión. Casi no le meten tanto los actores, según yo, al guión, ¿no? Ujú. O Sí, sea, hay poca improvisación en cuanto no a le cambian palabras y tantas cosas. palabras al guión, creo. Ya. Fíjate, ya llevo mucho tiempo que lo he editado y nunca me ha tocado filmar con él. Entonces tampoco te puedo decir realmente si le cambian o no le cambian, pero según yo no le cambian, ¿no? Ajá. Y sí, o sea, eso. Entonces, esos son los recursos de un editor de diálogos. Entonces yo siento que empezar como editor de diálogos me dio una buena base como para entender la narrativa sonora de una película. Ok. Y de alguna manera sí te Por- metiste por el lado de la sensibilidad más que el técnico. Digo, por Ajá, supuesto, sí. hubiera sido imposible sin la técnica. Ajá, exacto. O sea, como que, o sea, siento que, porque aparte, pues tienes que escuchar la película, sabes cómo la película suena sin nada, o sea, sin su voz de sonido, y luego sabes, o sea, eres parte del proceso de ya agregarle todo lo demás. Pero realmente siento que al conocer los diálogos y escuchar todo, sí te vas dando una cuenta de la estructura o de la narrativa que lleva una historia, güey. Ujú. Y siento que si solo eres editor de efectos, pues te concentras en los efectos. Que se vuelve más técnico. Que es algo... No, también es muy creativo. O sea, hacer Espérame, efectos es muy creativo. Creo que es pertinente que hagamos una embarradita de los Sí. puestos de la Ok. post de sonido. Es que te lo quería preguntar, pero me entretuve Sí. mucho. Ah, Pero a ver, damos un poquito de estructura. Ya vimos la parte del sonido directo, de lo que sucede en el set de la filmación, con los actores, toda la gente que está ahí involucrada.
Y estamos en el espacio de la postproducción, en espacios muy como estos, con muchas posibilidades. ¿Cuáles son las figuras? O sea, te he visto por ahí algunos, está la gente que hace los folies, ya sea el artista de los folies o el que los edita, el tema de los ADRs, ya me mencionaste del editor de diálogos, pero ¿quién es el diseñador, el que hace la post de sonido? ¿Quién es? Digamos los que, Wallace que me dijeron ahorita que me van a invitar. ¿Me puedes contar de estos puestos? pues digamos que en un crew así como más estándar, que no son muy grandes los crews de post de sonido. ¿Quién está a la cabeza? La cabeza puede ser, se le llama o diseñador sonoro o supervisor de sonido. Que así se le llama, ¿no? Yo voy a hacer el diseño de la peli de tal. Ajá, ¿no? exacto. Así. Aquí en México es más el diseñador sonoro. En Estados Unidos se llama sound supervisor. Uh-huh. Entonces luego de repente aquí adoptas esa figura. Ajá. Pero por ejemplo en Francia o en Argentina hay un director de sonido, güey. Director de sonido. Hay un director de sonido. Y ese ve toda la post. Y digamos que la figura del director de sonido o del supervisor de sonido o del diseñador sonoro uh-huh. es como una figura de comunicación con el director y el equipo de editores, güey. Uh-huh. Y hay una parte de autoría creativa, pero digamos que su figura es como transmitir lo que el director quiere a sonido, ¿no? A transmitir la idea las ideas del director a sonido, ¿no? Uh-huh. Y dirige un equipo de editores. El mismo, digamos que el supervisor puede ser también editor de diálogos. Okay. O puede ser también editor de efectos. O puede ser el mixer. Pero primero es el supervisor, ¿no? Digamos uh-huh. que tiene esa función. O hay supervisores que solo supervisan y ya. Y tiene a toda su gente por aparte. Tiene a toda su gente por aparte, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como una canción, güey. Entonces, tú tienes a un editor de diálogos que puede ser tu bajista, güey, ¿no? Que lleva la base, güey. Claro. Que lleva la base, ¿no? Tienes a tu editor de efectos, que es el que va a hacer que el coche que pasó, que o el efecto especial de la nave, la nave espacial, bla, bla, digamos que es tu guitarrista, güey, ¿no? Uh-huh. O sea, el creativo que le mete más, lo que más brilla un poco, lo que suele ser más agudo, ¿no? lo que suele... Ajá, exacto. Ajá. Tienes a tu editor de ambientes, o sea, o puede ser el mismo que efectos, que digamos que los ambientes es la calle, o sea, uh-huh. En post de sonido tenemos que recrear todo, güey. O sea, todo. O sea, digamos que... Estos cuates están caminando en Reforma mientras ocurre un maratón. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso? Se tiene que rehacer. Porque tal vez en sonido directo cachaste parte del maratón, pero acuérdense que la chamba del sonidista directo... Que iban platicando mientras corrían estos dos tontos exacto. Ahí por Reforma, La chamba del sonidista directo, o sea, diálogos, no uh-huh. es cachar, o sea, sí podría cachar a los otros 2000, güey, a los mismos maratonistas, pero en esa toma, güey, donde venían platicando, seguramente en la filmación, güey, todos los maratonistas se venían callados, güey. ¿No? Como los extras, güey. Sí. Y entonces en post tienes que recrear todo eso. Entonces en post tenemos que hacer el ambiente, digamos que estamos en la selva, pues tenemos que recrear el ambiente de la selva, güey. Rehacerlo. Entonces es un editor de... También es un editor de efectos, porque aquí llamamos editor de ambientes, ¿no? Uh-huh. Que es como una parte muy... son las camas de lo que nos rodean, güey. ¿El de ambientes ya tiene algo que le dio el sonidista o tiene que salirse e ir a la selva a grabar algo? Eso también es lo que decía del field recording. Ajá. Ese sería esa figura. Esa figura del field recording. Sí, o sea, aquí hay que grabar. A todos mis primos que corran, porque necesito más. Sí, o digamos que es que depende de los equipos, depende de la producción, depende, no sé, sí pueden ser más grandes, más chicos. Pues digamos que el sonidista sí te hace si es un sonidista chido y buena onda, güey, pues sí, de repente dice, güey, voy a hacer unas tomas de ambientes, ¿no? Uh-huh. Pero no puede ser pero no te sirve mucho el minuto de room tone que te da en el set, güey. Eso es como ahí, es una pequeña herramienta más para el editor de diálogos o para el editor de imagen. Sí, pero ponerle el loop y estarla repitiendo tiene su limitación. Tiene su limitación, exacto. Uh-huh. Entonces tienes que salirte a grabar. Entonces realmente un sonidista que está, digamos que si está en la jungla o si está en el pueblo de Guanajuato, güey, pues si en sus ratos libres manda a alguien de su equipo, güey, a hacer los ambientes, está chido, güey. O el fin de semana se sale y lo graba, está chido también. Pero en set no es tan fácil. Sí, además hay demasiado, 200 personas hay 200 personas moviéndose, ¿no? Entonces, digo, la chamba de set es el diálogo. Uh-huh. Pero bueno, está el editor de ambientes, están los folies,
que los Foleys es... Es algo que llama mucho la atención los Foleys. Ajá, los Foleys llaman la atención mucho, porque la gente que hace Foleys, o sea, hacen los sonidos viendo la película, güey. Entonces, digamos que el artista, porque se les llaman artistas de Foley Foleys, artist es el primero. Ajá. Él está viendo la película y si el actor levanta la botella así, el folista va a agarrar una botella similar y le va a hacer así, güey. Va a hacer este ruido. O hacen los pasos. Entonces todos los pasos se tienen que rehacer. Toda la ropa se tiene que rehacer, ¿no? Entonces, pues todo este sonido lo hacen, ¿no? Están viendo y mueven así. Entonces, si el actor camina, pues ellos... Y tiene ahí sus cosas raras, el papelito, y la hoja de aluminio. están llenos de cosas, están miles de cosas, ¿no? O sea, puedes ser muy creativo y crear como sonidos con lo que no son. O sea, mándenme una foto del estudio de los Foleys aquí, por favor. Sí, ahí está. Pero, o sea, puedes ser muy literal. Nuestros folistas son medio literales, es lo que les digo, güey, que deberían de no ser tan literales. Okay. Literales es que, o sea, si algo suena en el lugar del actor, buscan lo mismo y lo hacen. Pero hay muchos trucos, güey, ¿no? O sea, hay trucos, hay cosas que suenan similares y eso los folistas tienen muchos trucos, güey. Entonces, no sé, una maleta, güey, una maleta que sube y que baja te puede servir como de sonido de una antena o de un bastón que se hace chico y grande. O sea, puedes hacer como miles, o sea, tiene que sonar similar y ya lo logras, güey. Y si le subes y le bajas el volumen, güey, macha. Siempre macha con la imagen, güey. Sí, hay muchas cosas que eso es algo muy interesante, güey. De repente hiciste un sonido, güey, parecido a lo que está pasando. Y si le bajas el volumen, macha, güey. Tu cerebro hace que mache, güey. O sea, si lo viéramos por espectro y por ondas, una película así ya desmenuzada completamente, a lo mejor no funciona, pero al verla todo tiene sentido. ¿Algo así? Algo así. ¿Más o menos? Más o menos. O sea, lo que tiene mucho que ver es que el sonido... O sea, al final estamos diseñando sonido para imagen, ¿no? Eso es importante saberlo. No olvidarlo. No olvidarlo, ¿no? Porque sí estamos haciendo sonido para imagen. Para una película. Sí, bueno, estamos haciendo sonido para una película o para una... Es que digo, puede ser para una serie, o sea, puede ser para... Documental, un comercial. Un documental, un comercial, ¿no? O sea, estamos haciendo sonido para imagen en movimiento. Pero sí, o sea, la película porque tiene una narrativa, ¿no? Entonces, pero tú engañas al espectador, güey. O sea, el espectador ve a alguien caminando y entonces tu cerebro ve a esa persona caminando y tiene que sonar los pasos, güey. Si no suenan, güey, tú solito te sales de la historia, güey. Ya. Entonces, Sí, como que todos imaginamos a la guapa en vestido de... Ajá, exacto. Tú ves algo, o sea, tú estás en el cine. Ajá. Y entonces si alguien camina, o sea, si estás como una narrativa real, ¿no? Digo, pues, bueno, en una ficción igual, porque en la ficción te meten, güey. Sí, hacen sus propias convenciones y ya hay que respetarlas. Hay que respetarlas, ¿no? O sea, una ciencia ficción más bien, digo. Pero pero en un, digamos, la mujer caminando, güey. Si no suenan los pasos, si no suenan los tacones, pues te sacas de onda, güey. Sobre todo si ves los tacones. Si ves los tacones, ¿no? Entonces tu cerebro te saca de la historia. Pero si es un sonido que no son los tacones, pero se parece a los tacones, tu cerebro lo macha con los tacones, güey. Sí, o sea, yo traigo botas ahorita, sí traigo tacones, ¿no? Entonces, sí suena. Ajá, exacto. Pero, o sea, lo que decías de estos chavos, a lo mejor ellos lo harían así, pero basta con... Ajá, exacto. O un caballo, ¿no? Creo que, o sea, hay cosas que es así también, o sea, los caballos los hacen con copitas de coco, güey. Ok. No, entonces si tú haces un sonido similar, güey, no tiene que ser el sonido igualito, pero ya lo relacionas con una imagen o con una historia, güey, y lo dejas pasar, güey. O sea, tu cerebro dice, sí, me suena a pasos. Pasa. Sí, termina de conectarse. Termina de conectarse todo, termina de conectarse toda la historia en tu cabeza. Pero por eso es importante que, como diseñadores sonoros, güey, hay una parte técnica que es esto como nosotros le llamamos como que el gato, perro, que es lo que explícame ves. Porque no entendí nada. Ajá. O sea, hay la parte técnica, ¿no? Que es como el sonido, hay sonidos extradiegéticos y hay sonidos diegéticos, ¿no? Entonces el sonido diegético es lo que ves. Y nosotros llamamos el gato, perro. Entonces, si camina y agarra una botella y se la toma, tienen que sonar los pasos, tiene que sonar que agarra la botella y tienen que sonar los tragos. Y una de esas
¿no? O Sí, sea, sí. lo que ves, Tiene que sonar. güey. Ujú. Esa es como que la parte, La base, la de alguna base, ¿no? Esa es manera. la base. Ujú. Entonces, esa es como una base que se tiene que hacer, güey, como de oficio, güey. Y luego está toda la parte creativa, que ya es todo el entorno que le das que no se ve, güey. Ujú. Porque al final lo que tiene el sonido, a diferencia de la imagen, es que digamos que la imagen tiene una limitante, que es el cuadro, güey, No nos ¿no? vayamos muy lejos aquí. O Ajá, sea, exacto. lo digético Ujú. sería lo que tú y yo decimos. O si Sí, agarré el mouse, lo que ujú, sea. Pero a lo mejor el vecino prende un taladro. exacto. Eso lo tienes que hacer. Ujú. Porque al final de cuentas, o sea, de la imagen es el cuadro. Claro. Pero el cuadro tiene más, güey. Ujú. O sea, el cuadro tiene historias que están pasando, güey, fuera del cuadro, güey. Me encanta. Sí. Entonces, el sonido, digamos que el cuadro tienes este cuadro, güey, y aquí se acabó, ¿no? Aquí se acabó arriba. Ujú. Pero el sonido no se acaba, el sonido Sí, de alguna va manera el atrás de cuadro es nosotros. bidimensional y el sonido sí es 360. Es como nuestra visión. Digo, nosotros tenemos una visión más periférica, un poco más amplia. Ujú. No aquí, pero sí aquí. Pero al final aquí se acaba, güey. Y en nuestro oído cacha pues, todo lo que nos rodea, güey. Y más o menos por eso es como el concepto del 5.1, Ok. ¿no? Que son las bocinas atrás de ti. Poder envolverte. Que te envuelva porque al final así escuchamos, güey. Ujú. Escuchamos envolvente, güey. Escuchamos miles de cosas más allá de las que vemos. Sí, que ni nos damos cuenta que Que ni nos damos escuchamos. cuenta que escuchamos. Exacto. Depende de cada persona, ¿no? Hay personas que ponen más atención a los sonidos y hay personas que ponen más atención a las imágenes, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, si tú pones atención, o sea, tú vas caminando por la calle y pones atención a lo que está sonando a tu alrededor, vas a escuchar el perro, vas a escuchar el tráfico, vas a escuchar la señora que dijo, oiga, mijito, no sé qué, miles de cosas, güey. Y eso es lo que tratamos de meter en una película, Ujú. ¿no? O sea, esos sonidos que son cotidianos para la situación que esté pasando en la peli, güey. Que eso finalmente cada Ajá. persona que esté involucrada, o sea, si se contrata a tu equipo, va a ser una cosa que al equipo de la calle de Sí, enfrente, o sea, claro, son sí, decisiones exacto. creativas que cada Son quien va a decisiones tomar. creativas. Cada quien decide qué detalle le mete o qué detalle o qué cosas le mete Los a proyectos. sus proyectos, ¿no? Ujú. O sea, yo en lo particular, a mí lo que me gusta, y es algo también por lo que es como mi estilo de diseñador, Ujú. es que yo trato de grabar todo antes de empezar una película. Grabas todo antes de empezar una película. Ajá. O sea, te platicas con el director y directora y te da un guión. Ajá, exacto. Depende del guión, depende del corte, güey, platicas y todo. O sea, no antes de empezarlo, ya con el... Bueno, sí puede ser antes de empezar, puede ser también con el corte, depende de cada cosa. Ujú. Pero, o sea, yo sí salgo, digamos, trato de buscar, digo, hay veces que no se puede, ¿no? Pero sí trato de hacer como un ejercicio de ir a salir a grabar todos los ambientes del lugar. Ok. Y conocer el lugar, güey. El lugar donde grabaron. O donde pasa la Sí, historia, sí. güey. Ok. No tiene que ser el lugar donde grabaron, es el lugar donde pasa la historia, güey. O sea, O sea, si, por es un, decir, si es un docu, pues sí, va a ser el lugar donde grabaron, ¿no? Ajá. Pero pues si es una ficción, güey, la grabaron, por ejemplo, pues, Hikuri, ¿no? Ujú. Hikuri, la segunda parte es un manicomio en Francia, que se grabó aquí cerca del Metro Popotla, güey, Ok. ¿no? ¿Cómo son un manicomio Y en Francia? entonces, digo, nunca fui a un manicomio en Francia, güey, pero es el caso que te digo, ¿no? O sea, al final o sea, a mí me gusta ir a los lugares. En el caso de Hikuri, Ujú. donde sí fue a la Sierra Tarahumara. Ok. Entonces, me fui con el director y hicimos un rodaje sonoro, güey. A veces te acompaña el director, a veces voy yo solo, a veces voy yo con mi pareja, a veces me llevo a alguien, depende, ¿no? O sea, pero a mí me gusta salir a los lugares y saber a qué suenan, güey. Ujú. Te da ideas también, güey. Porque lo visitas y dices, güey, pues mira, aquí hay un güey que sale y voceando o cualquier cosa, ¿no? Vende pescados, güey, entonces sale y dice, güey, pues eso nunca se me ha ocurrido, si no lo hubiera escuchado, güey, no lo hubiera yo puesto ahí, ¿no? Ujú. O sea, haces como retratos sonoros de la realidad, güey, de la historia que vas a diseñar. Entonces, eso a mí me gusta, o sea, es como que mi estilo, digamos que mi estilo es, y digo, de muchos diseñadores también, ¿no? Pero en lugar de irme a una librería de sonidos y decir, voy a hacer Nueva York porque tengo una librería de sonidos, pues prefiero Escribirme en Nueva ir, York. ¿eh? Escribir mi libro de Nueva York. Ajá, pues prefiero irme a Nueva York, güey, y si puedo, si hay la Ujú. posibilidad, si la película te lo da o si tu presupuesto para la película te da para eso, pues prefiero irme a Nueva York y grabar los sonidos de Nueva York, güey. Ujú. Y grabar el metro en Nueva York y grabar a la gente en Nueva York y saber a qué suena Nueva York, güey.
en lugar de nada más inventármelo porque veo muchas películas de Nueva York o tengo librerías Que de Nueva probablemente York. todas suenan iguales. Que todas son iguales, exacto. Si Nueva York Ujú. es muy fácil. Bueno, es muy fácil porque hay miles de cosas, ¿no? Pero, o sea, a mí me gusta experimentar los lugares. Ujú. Y al experimentar los lugares me gusta Y eso lo descubrí con El Infierno, güey. Ok. Porque me mandó Pablo a grabar. A los A grabar, pueblos. a Ajá. grabar los pueblos, güey. Por ejemplo, hicimos una librería de las camionetas. Haces todo miles de cosas, güey. Ya es que las camionetas salen, ¿no? Para todos lados. Sí, sí, Son sí. como personajes, güey. Entonces hice una librería de las Y camionetas. muy bien, la Lobo suena diferente al Super Dutito, muy bien. Exacto. Me fui. Me fui a grabar a los pueblos, güey. Pero por ejemplo, en ese momento, pues sí hubo un acercamiento de la producción. Ya sabían que Pablo iba a ser el diseñador sonoro. Entonces ya había un acercamiento con la producción. Para decir, güey, que vaya el equipo de post de sonido, O güey. sea, tú andabas ahí mismo, pero por tu cuenta Por mi del cuenta, set sí, me principal. prestaron un driver, güey. Ujú. Y Tú y él contra las y, locaciones. y ya no, nos íbamos pues a lo más alejado del resto del crew, ¿no, güey? Nos íbamos a las demás locaciones, güey. O al O a los revés, demás ellos. pueblos. Ajá. O sea, tienes que cruzarte donde no estén ellos, ¿no? Entonces igual fue un rodaje sonoro de una semana, o creo que ya no me acuerdo cuándo fue, cuánto tiempo fue. Ujú. Y hice mis librerías de camionetas y me fui a grabar a los pueblos. Y y entonces como todo ese ejercicio sonoro, o sea, es como que o sea, me di cuenta que me gustaba mucho, güey. Y entonces empecé también a grabar mis ambientes. Ok. Y entonces empecé a grabar todo lo que se me ocurría, güey, que tenía yo cerca, güey. Y hay cosas que grabas que dices, mira, esto suena chido. Y a lo mejor nunca lo usas, pero de repente llega el proyecto y dices, mira, tengo un sonido de esto, güey, lo voy a Me poner, güey. acuerdo que grabé una puerta que me llamó la atención de Función una señora. una señora y la pongo, ¿no? Me acuerdo que cuando hice Belzebud, Ujú. tenía una puerta que en un viaje que fui a Marruecos, grabé una así, A ver, espérate, tú estabas en Marruecos de vacaciones, de y vacaciones. por casualidad No, me llevo, traías tu equipo. a donde voy me llevo una grabadora de mano, Ok. ¿no? Ok, Ajá. comprada. Sí, sí, o sea, es como tu cámara, pero yo llevo una grabadora, güey. Ok. ¿No? O sea, me voy a llevar mi cámara, llevo una grabadora. Ujú. Y entonces grabo, pues, todo lo que me llama la atención o lo que me guste. Y entonces, pues, ahí estábamos en un museo y había una puerta de un gabinete que rechinaba increíble, güey. Y entonces, pues le hice así, tin, 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 y ya ese sonido lo he usado lo usé miles de veces, ¿no? Y está en Belzebú. Y está en Belzebud, güey. Hay varias cosas de Belzebud. Belzebud fue muy divertida. Que se grabaron en Marruecos, casualmente Que se grabó entonces. en Marruecos, ¿no? Esa puerta es una puerta que rechina, que me sirvió para una película de terror, una puerta que se abre, ¿no? Años después. Años Ajá. después, ¿no? Y así varias cosas, o sea, que vas Sí, tienes tu archivo recolectando, personal y cómo lo así pues lo vas puertas. clasificando y luego también tienes un desmadre, güey, ¿no? O sea, porque al final luego grabas y luego se te olvida que todo lo que Sí, grabaste sí, lo sí. tienes ahí y no la tienes nombrada, entonces tienes que ponerte a nombrar. O sea, teníamos teras y teras entre Oscar y yo de librerías de sonido, muchas que las grabo yo, muchas que hemos conseguido de gente que ha grabado, otras las compras, güey. Ujú. No, hay gente que solo se dedica a eso, A a grabar y a grabar y vender. a vender librerías de sonido. Ujú. Pero a mí me gusta armar mis librerías. O sea, y con los años he ido armando mis Sí, librerías. han crecido mucho. Y han crecido y las voy grabando pues a donde voy trato de grabar y entonces tengo esta serie de librerías y que las voy usando con algunos proyectos. Hay otros proyectos que de repente vamos a decir, bueno, hay que ir a hacer una librería de este proyecto, ¿no? Ujú. Este, ¿Cómo está el infierno? ¿Cómo esto? como está el infierno, ¿no? Que Ujú. fuimos a hacer una librería Para la película. para la película. Y hasta la fecha seguimos usando esos sonidos de los pueblos de los pueblos de San Luis, güey, de Matehuala, Ujú. para algunas otras cosas, güey. Te quiero Ujú. preguntar, ya lo mencionaste tú, pero Hikuri es el pretexto de que yo esté aquí ahorita. El pretexto de la nominación que existe a los premios de la Academia. ¿Me podrías platicar un poquito de esto? Estás nominado ahora para el 20 de septiembre. Sí. ¿Qué se siente la nominación? A mí me dio mucho gusto cuando me platicaste. Pues se siente bonito, o sea, siempre es padre que El reconocimiento. el reconocimiento claro, de sí, tu sí, sí. trabajo, ¿no? Porque aparte de Hikuri no es como una película pues, tan conocida y tan comercial. Ujú. Entonces, o sea, está padre que sí alguien, o sea, que los miembros de la academia hayan dicho, bueno, esta película se destaca por sonido. Ujú. No, porque solo tiene dos, tiene sonido y efectos visuales. O sea, digamos que, y no es por quitarle prestigio al trabajo de otras pelis, pero no es como como Pedro Páramo, que tiene miles de nominaciones y entonces es sonido, ¿no? Ujú. Digamos que, bueno, para mí, a lo mejor estoy exagerando, o a lo mejor estoy pecando de soberbio. Está padre que una película que no es tan reconocida tenga un reconocimiento en sonido, güey.
Ok. Pero es que ¿no? se escucha muy Porque bien. se destaca el trabajo. Y bueno, es una historia que te ayuda a destacar el trabajo de sonido, ¿no? Digo, yo ahorita la traigo fresquecita, la Ajá. acabo de ver hoy e inevitablemente la vi con el contexto de poner mucha Ujú. atención a lo que estaba escuchando. Pero, pues sí, justo lo explicas muy bien. La historia se presta muchísimo a todo lo que tienes que escuchar. Ujú. Y estos como dos mundos y sí, la realidad con la tal vez no realidad, con la... o sea, es que no sé hasta dónde decir para no spoilear, ¿no? Ujú. Pero, ¿cómo trataste este proyecto? ¿Me puedes platicar de Hikuri? Pues bueno, Hikuri me llegó, me la propusieron desde que la estaban filmando. Ujú. La filmaron me acuerdo que cuando la estaban filmando llegó la pandemia Ok. y entonces tienen unas grandes historias los que estuvieron allá en la Sierra Tarahumara. Sí, en Bueno, Krill y alrededores. Ajá. con la pandemia y todo, ya les habían cancelado la filmación, estuvo que fueran unas grandes historias. Bueno, pero al final nosotros, desde que me propusieron la película, yo les dije que teníamos que ir a hacer como que la grabación La de librería. la librería de la Sierra, ¿no? Ujú. Y al final, no se pudo, por motivos de la pandemia y por motivos presupuestales. Y la película tampoco prosiguió en su segunda etapa de filmación. Pasó un año y luego O sea, grabaron el manicomio. primero grabaron toda la sierra. Primero grabaron toda la sierra, Ajá. toda la parte de la sierra. Hicieron un corte con la sierra, hicieron una edición con la sierra. Ujú. Esta película la editó Mar. Que, Ah, ok. ajá, Te estamos buscando para entrevistarte, Omar. Ajá. sí. Y se hizo un corte con lo de la sierra y luego se filmó el manicomio. Ok. Y hubo Un un año espacio. después, Ajá. hubo un espacio considerable. Luego se editó ya la película completa Ujú. y yo seguí insistiendo en el rodaje. Eso no, Quiero mi librería. quiero mi librería, güey, si no, no puedo trabajar, güey. Y ya No, al pero final... además vale la pena muy cañón para esta película. Sí, sí, Ajá. sí, o sea, y entonces ya lo logramos y me fui con el director, que también es muy raro, güey, que el Que el director director te me acompañe. acompañe. Me acompañó Federico. Y también le mando saludos. Saludos a Federico. Federico Chequetti. No dije el apellido porque no sabía cómo pronunciarlo. Federico Chequetti, que también es muy sensible en cuestiones sonoras. Entonces me acompañó Ujú. y entonces sí hicimos creo que es de lo que más he hecho de irme tiempo a hacer ambientes y Más dedicarle tiempo. tiempo. Ajá. Estuvimos una semana ahí solo grabando sonidos de la Tarahumara. Ok. Y concentrados todo el día en eso, y porque pues no hay mucho que hacer en la Sierra No, Tarahumara. exacto. Ajá. Y entonces, y aparte son distancias largas, güey. No, lo digo con conocimiento de causa, he filmado ahí. Ajá. Y entonces, pues hicimos la librería y aparte, o sea, hacer una librería de sonido no es lo más divertido del mundo, güey. Por A toda la ser muy organización. sinceros. No, pues porque son tomas largas, güey, o sea. Mm. Digamos que, o sea, a grabar ambientes o grabar sonidos, pues, o sea, haz de cuenta que pues yo me siento, pongo la grabadora, la acomodo, escucho donde digo, aquí me va a funcionar, aquí ¿Sabes tengo con esto, tus no sé audífonos y qué. caminando con la grabadora o cómo funciona? Sí, pues vas con con tus oídos, güey, con tus oídos normales, o sea, ya tienes como cierta sensibilidad, dices, a mí esto me puede funcionar, ya dice aquí va a funcionar, ahí pones el micrófono, Ujú. eso lleva yo un micro 5.1, Ujú. o sea que es como ¿Como una rueda? una rueda, es como un asiento de bicicleta, güey, con 5 micros alrededor. Ok. Y y entonces digo, fuimos a las locaciones, que eso... Ah, también hicimos ADRs, güey, en ese viaje, era parte del show. Ujú. Pero... Producción allá con los actores Allá locales. con los actores, sí, porque son actores naturales todos. Ajá. Y entonces, bueno, los de la la sierra son Tarahumara, naturales, ajá. entonces así había que hacer ADRs, porque había cosas que estaban con broncas. Ok, entonces era Y- mucho trabajo por una semana. Sí, sí, sí. Y aparte lo hicimos en un estudio de música así súper improvisado en Chihuahua, güey. Estuvo bueno, pero... Ok. Este... Suena fantástico. Y bueno, entonces estuvimos por la sierra, yendo a las locaciones. Pero sí, o sea, tú pones la grabadora, güey, y yo hago tomas de 10 minutos, güey. Ujú. Entonces te sientas, güey, pones tu micrófono, güey, y le pones rec y grabas 10 minutos. Y güey. quietecito, porque Quietecito, puedes arruinar muy fácil tu toma. Sí, quietecito, cualquiera te la arruina, güey. Por eso tiene que ser tomas muy largas, güey. Ya. Porque no sabes si en ese momento que le pusiste rec va a pasar el avión, güey, va a pasar el güey que te dice hola, ¿cómo estás? Digo, en esos paisajes no tanto, pero sí suele pasar si lo haces aquí en la ciudad o en otros lados. Ujú. Oye, ¿qué es eso? Oye, ¿qué es eso? Sí, exacto, es clásico. Lo vi perfectamente.
Y entonces, pues de esos 10 minutos, de una toma de 10 minutos, güey, pues a lo mejor agarras te van a servir 2 minutos, güey. Ajá. Entonces eso es field recording. Ok. Entonces field recording es salir a recolectar sonidos, güey. Ok. Para o concierto, o sin afán nada más de hacerlo por gusto, güey, que también hay. Sucede. O por hacerlo para un proyecto en específico. En el cine hollywoodense se da mucho, güey. Es una herramienta muy común. El field recording. El field recording. O sea, que salgas y grabas para tu película, güey. Uh-huh. Hace rato hay muchas páginas. Si la gente que llama la atención a esto, hay una página que se llama Soundworks Collection. Uh-huh. Y tienen muchas historias de los procesos de diseño sonoro y de sonido directo. Y entonces también de field recording. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, estaba yo viendo hace poco la de... Está en Instagram y también en internet y todo. De los sonidos para Superman, güey. Okay. O sea, se fueron a un deshuesadero, güey, a tirar estructuras de metal, güey, y estructuras de todo así, güey. ¿No? Así, con grúas, güey. Sí. Digo, es con gran presupuesto, ¿no? Sí, es un presupuesto distinto. Hay un presupuesto para eso, güey. Entonces, sí, a tirar estructuras de metal y a tirar todo así. O sea, como que sí. Y son como las caídas de los edificios. Las caídas de los edificios, la pared que lo que le pega, la pared que se rompe. O sea, yo trato de hacerlo con los presupuestos limitados que puede haber una película aquí en México independiente, como uh-huh. Hikuri. O por ejemplo en 719 también me fui... Sí, no puedes tirar un edificio, seguramente. No podía tirar un edificio, pero me fui a hacer o sea, un amigo estaba remodelando su casa, entonces... nos fuimos a tirar una pared a tirar o algo escombros, así. Sí, a pegarle a la pared con mazos y a remover escombros, y estuvo muy divertido con picos y palas y mazos y con los micros, ¿no? Claro. Y hicimos una librería de escombros, güey. O sea, si un día remodelo mi casa te hablo, o sea, okay. Ajá. También otra historia que me gusta de field recording fue que también es con 719. Me fui a unos hay un lugar en Morelos que se llama Túneles de Lava, güey. Ok, no conozco. Ajá. Entonces son unas cuevas que eran túneles de lava, güey. O sea, eran... Sí, por ahí pasaba. Por ahí pasaba la lava. Y entonces queda el círculo, güey. Y son profundísimas, güey. Yo hubo un tiempo de mi vida que hacía montañismo, entonces tenía unos amigos espeleólogos y me llevaron. Ok. Y y entonces entras así, güey. Entras por una grieta, güey, así arrastrándote, güey. Súper claustrofóbico. Así agarrando la grabadora, que se madre todo. Nada, y lo tienes que pasar la grabadora porque nada, cabes tú y punto, güey. Lo tienes que pasar el equipo, güey. Y ahí lo que quería yo era ver si lograba cachar, güey. Porque 719 es una película que todo sucede dentro de... Sí, están como atrapados de alguna manera. Están atrapados. Ajá. Quería yo cachar el sonido del encierro, güey. Sí grabé unas cosas como ambientales, pero lo que más me sirvió fue que con los amigos que fui, los puse a gritar, güey. Ah, no más, wow. Y entonces ellos estaban a lo lejos. Pues es como un Wallace que platicabas hace rato. No, esos ya son como gritos más específicos, pero sí puede ser. Ajá. Digo que eso fue un field recording especializado para esa peli, que fue de, a ver, güey, tú vete hasta allá, güey, hasta la vuelta del túnel, yo voy a poner el micro aquí conmigo, güey, y hazme gritos de auxilio, estoy atrapado. Y entonces tuvimos esa dimensión natural, güey. Uh-huh. De como sí, que no la tienes que imitar con que no tienes que imitarla con la computadora de la gente que está 2-3 pisos atrapada, güey. Claro. De donde están los actores, ¿no? Uh-huh. Y entonces esos sonidos quedaron increíbles, güey. Está brutal, ok. Ni por aquí me había pasado, ok. Entonces esos son el tipo de cosas que haces como en preparación para una post de sonido, ¿no? Si tienes el tiempo, presupuesto y cosas. Si no, buscas librerías. Uh-huh. Pero si tienes la oportunidad, y es lo que siempre trato, es como buscar los sonidos nuevos, güey. O sea, crearlos o tenerlos, y eso hace que tu peli sea más rica. Y en el caso de Hikuri fue así, ¿no? Pues nos fuimos a la sierra, hicimos... Y aparte la conoces, ¿no? Es lo que te estaba diciendo hace rato, pues... Y sabes a qué enfocarte. Sabes a qué enfocarte, ya te das cuenta qué suena. O sea, si no la conoces, por lo menos... Pues, o sea, o si ya la conocías, por lo menos vas con esta intención de escucharla. Uh-huh. O sea, escuchas los lugares, güey. Y entonces ya, o sea, mientras que vas escuchando, ya dices, mira, esto lo puedo hacer por acá, esto lo puedo ver por acá. Ya te da una cuestión más rica creativamente. Es que además, si existiera, por ejemplo, o sea, lo que se me vino ahorita de Hikuri 719, o sea, en 719 a lo mejor alguien hizo esto, te invento, en Estados Unidos o lo que sea, pero para empezar va a estar en inglés. No te hubiera servido para 719 que está en español. Ah, exacto. Y en Hikuri me llamó mucho la atención y rescato que el director fue contigo.
O sea, tiene todo el sentido del mundo que suene así de bien, porque dos personas enfocadas en que algo suene bien, algo van a lograr, ¿sabes? Y de verdad Hikuri suena muy, muy bien. Muchas felicidades a los Gracias. dos. Digo, yo no soy un experto en nada por el estilo, pero si te dejas atrapar, te atrapa la película solo con lo que escuchas. Un maestro mío justo lo decía, un maestro de teatro nos lo decía, a ver, hagan el ejercicio, pónganse a ver una película y pónganle mute. Solo vean lo que pasa. Y luego al revés. Esa u otra película no vean nada, solo escúchenla. Déjense envolver por lo que les está pasando. Y si es un ejercicio brutal. O sea, si tienes la sensibilidad para... Y es una película que los temas que trata se dan perfecto para que te dejes atrapar por esto. Está brutal. Les recomiendo mucho ir a ver Hikuri. Yo me la eché hoy y muy, muy recomendada. Y el trabajo, los actores están... Bien difícil el tema de los actores naturales. Es muy difícil, sí. Y no sé cómo el actor que le hizo de Artaud, él sí es actor. No, actorazo, lo hizo muy bien. Sí, hay unas historias también de ese actor tremendas, güey, que el director te puede dar unas cosas muy padres. Deberías de entrevistar a Federico también algún día. Federico, te vamos a escribir acabando hoy. Pero sí está bueno. Y hay unas historias brutales de Hikuri, ¿no? Del actor, porque el actor se lo trajeron de Francia, sí es francés, se lo trajeron de Francia porque él tenía un show, güey, donde tenía un performance de Artaud, güey. De Artaud. No, ¿cómo se llama el actor? Que me disculpe. François, es que no se pronuncia el apellido. Sí. Bueno, François. François tenía un performance en un teatro, o sea, como de Artaud. Sí. Y entonces, me acuerdo que Federico me contó que una gente le recomendó que lo viera, no sé qué, y ya lo castearon y ya se vino. Okay. Unas historias de terror con ese actor luego, unas muy buenas, otras de terror, o sea, pero bueno, al final se logró, ¿no? Esta interacción. O sea, yo creo que Hikuri está subestimado, digo, yo siento que tiene otros valores aparte de sonido, aparte de efectos visuales, güey, o sea, esta interacción que hizo Federico entre un actor francés y una persona de la Sierra Tarahumara. O sea, Federico tiene unas historias muy interesantes de exploración. O sea, él antes de hacer sus películas va y vive y explora. Y es un antropólogo de sus películas. Él vive la cultura de la cual va a representar en las dos que ha hecho. Es muy interesante. Pero yo creo que la de Artaud está muy bien hecha porque ya ven que al principio dije que soy actor. Entonces he leído varios de los libros de Artaud y he visto varias de las películas que hizo desde su lado, no solo como actor, y algunas obras de teatro que lo representan. O sea, sí, a mi manera de ver el mundo y de ver a Artaud le pega muy bien, lo hace muy, muy bien. Más mi dimensión de cine, más esta sensibilidad con la que la vi. O sea, está muy bien la película, muy bien recomendada. E insisto, felicidades a los dos. Y a ti sobre todo, que eres al que tengo enfrente y que estamos reconociendo el día de hoy. No, o sea, digo, tiene muchos valores, sí, también, o sea, la producción está muy bien hecha, o sea, le metió, Eder Campos, que es el productor, le metió bastantes valores, o sea, le costó, es una película que les costó, ¿no? Le costó sacar, y ahí ha estado, ¿no? Siento yo que está menospreciada, siento que debería, porque, no sé por qué está menospreciada, porque a mí me parece muy buena. Y para mí fue un reto grande, güey. O sea, fue una peli que... Sí, una oportunidad muy buena, pero que las oportunidades siempre son problemas. Sí, fue un gran reto, o sea, porque había que ser, pues, lo de la sierra. O sea, a mí, la segunda parte tiene como más retos de diseño sonoro, pero creo que a mí lo que más me enorgullece de la peli en cuanto a mi trabajo es haber representado sonoramente bien a la sierra, güey. Que el manicomio también quedó muy bien. Sí, el manicomio quedó bien. La sierra, o sea, me gusta, o sea, que hayamos logrado captar el sonido de la sierra y que si tú escuchas la película, así o ese es mi parecer, así suena la sierra, ¿no? Así suena cuando estás en las montañas de la sierra, ¿no? Así suenan los vientos, así suena la gente, güey. O sea, a mí me gustó mucho esa parte de mi trabajo. No, y además tiene es que no la quiero spoilear. Y tiene mucha magia. También hay algo mágico que tuviste que hacer, ¿no? O sea, tú y otros equipos que tuvieron que hacer. Y también creo que está muy bien hecho esa parte, que si tú vas este fin de semana no te vas a encontrar, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Es que vean Hikuri, véanla y van a entender a qué nos referimos. Y la parte del manicomio también fue interesante porque al final fue un manicomio filmado aquí en el Metro Popotla, güey. Entonces, pues tuvimos que hacer esta ambientación del manicomio y la ambientación del manicomio se logró más con esta parte que te conté, que son los walas. Que en 2 días me invitaron yo voy a venir aunque no me den cita a hacer qué es lo que son los walas. A ver. Los walas son las voces, digamos que son las voces
extras. Así como hay extras visualmente que son las personas que nunca los dejamos hablar como producción. Exactamente, pero que están ahí y que si no están ahí no les crees tampoco una película, o sea. Sí, por eso un restaurante, ¿no? Sí, un restaurante estamos vacío. Tú y yo comiendo en el restaurante y hay 20 personas comiendo alrededor, el mesero que pasa, el chef, el gerente. Sí, generalmente todo eso en una filmación están callados todos, o sea, nada más es gente moviendo la boca, haciendo mímica, como le llaman, a mí me choca la mímica, pero están moviendo la boca porque necesitan los actores concentrarse y sacar bien sus diálogos y que tampoco las voces de estos extras que lo dicen pura cosa rara, güey, se metan, ¿no? Entonces hay que nivelar, o sea, yo cuando estoy en sonido directo trato de encontrar un punto intermedio, güey. Como que sí les digo a los extras, no, ahí voy de metiche, porque yo no debería como sonidista, pero voy de metiche. Les digo, a ver, güey, si van a mover la boca, o sea, si van a estar en el cuadro, como que en un lugar más privilegiado, digamos, y mueven la boca, digan algo. O sea, no lo muevan a lo tonto, güey. Sí, hagan una pregunta que le harían a alguien con el que están comiendo. Ajá, exacto, porque luego la ves, güey, y dale eso sí. ¿Qué chingados dijo, güey? Entonces, ya le inventas algo. Bueno, para regresar al Walla, el Walla es todas estas voces de un idioma determinado, güey, que te dan una ambientación, güey. O sea, que es gente platicando, o sea, que si no suenan, güey, también te sacan de la historia. Entonces, lo que nosotros es que tenemos un grupo de gentes y les ponemos a ver la peli, así como el artista de Follies que ve la peli y hace todos los sonidos, también los Wallas. Entonces, van viendo la película o el programa y entonces van haciendo estas voces de ambientes. Y tenemos marcados como los principales. Como que las pequeñas historias que pasan, ¿no? Sí, a ver, este güey de rojo si está de repente hablando con una señora. con una señora. Entonces pones al güey de rojo hablando, pones a alguien, a dos hablando, ¿no? Interpretando esos dos que están hablando fuera. Ya en la mezcla les pones bajito. Pero ya tiene sentido. Pero ya tienes el feeling, güey. Y eso es un valor súper... O sea, de un diseño sonoro a mí me parece súper importante. Sí, vas creciendo en dimensiones. Vas creciendo en dimensiones, le vas poniendo estos detalles. Y para mí es importante. Entonces, Hikuri hicimos eso, o sea, trajimos actores franceses. Ok. Unos amigos de Federico franceses, otros que hicieron actores. O sea, creo que de los extras franceses, porque sí hay extras franceses ahí en Hikuri, sí reclutamos a 2, 3, más amigos franceses, más como que todos los conocidos que teníamos que hablaban francés, dijimos, bueno, vente. Y ya, entonces les hicimos las partes. Por ejemplo, hicimos a los locos. Justo estaba pensando en la de los locos. Y entonces hicimos a todos los locos. También digo, no he dicho esto, pero el sonidista de Hikuri se llama Luis Castañeda. También está nominado. Porque nominas a todos, digamos, a todos. Todo el departamento. A los principales, que es al sonidista, al diseñador sonoro y a los mixers. Esos son los nominados. Y entonces, la verdad es que Luis, dentro de te digo que este papel que hay un sonista que hace mucho más, sí me grabó muchos, bueno, sí, o sea, por ejemplo, en la parte de la Sierra Tarahumara yo todavía no estaba tan involucrado en el proyecto. Me grabó muchos ambientes, o sea, como que se salía en sus tiempos muertos y me grababa cosas. Usé muchísimo de su material, súper valioso. Y grababa muchas cosas, tiraba muchos wilds. O sea, él recopiló mucho material muy chido que también me ayudó. Aparte de lo que yo fui a grabar, lo que él hizo en set me ayudó mucho. Mucho. Y luego ya cuando tocó el manicomio yo ya estaba en el proyecto y ya hicimos una planeación él y yo de lo que tenía que grabar. Entonces ya me hizo wilds de ciertos actores, ciertos extras, ciertas situaciones. Entonces yo le decía, bueno, si en la toma, porque como el actor francés era especialón, François, pues ahí sí todos los extras tienen que estar callados, ¿no? Entonces decía, bueno, ok, ya hicieron entonces también lo platicamos con Federico. Ya hicieron una toma, ya tienen su toma buena, entonces ahora hagan una toma de extras de sonido, güey. Entonces todas las cosas locas que estaban haciendo los extras. Como esta revolución ahí. Porque todo le cortaron mucho, o sea, Federico tenía más desarrollados a los loquitos, pero les tuvieron que cortar. Pero entonces todas las situaciones de los loquitos las grabaron, o sea, hacían wilds con los loquitos. O luego yo también mandé creo que fue una persona que me ayudó. A hacer un field recording en el set, con los extras, güey. Cada quien interpretaba a su personaje a la grabadora, güey. Entonces ya teníamos todos esos sonidos seleccionados, más todos los que luego pasamos al estudio. Entonces ya logramos esa ambientación, que realmente la ambientación del manicomio
son las voces de ellos, güey. Claro. No hay otra y cosa. todo lo que avientan y patean. Y todo lo que avientan y jalan patean y ajá. jalan y deshacen. O sea, estas situaciones son lo que te da el espacio. Ujú. Porque si tú los quitas, lo único que suena No suena nada. no suena nada. Es una lámpara vieja, a lo mejor, un radio. Una luz neón, güey. Ándale. Ajá. No, una luz neón, o sea, un room tone, como le llamamos, ¿no? Es un espacio neutral, güey. Ujú. Pero lo que te da el espacio del manicomio es la voz, es la gente. Y entonces tuvimos que hacer eso en francés. Y eso nos dio, ¿no? Digo, sí hay una parte, la parte del sótano, la parte de la cárcel, ¿no? O sea, bueno, la parte de los electroshocks, ¿no? Que sí, eso sí ya son más acá, más luces y más cosas. Pero pues, los corredores, todo eso se rehizo, güey. O sea, todas esas toda voces... la carrera y las pelotas y todo eso recibe. No, eso no, eso sí es filmación. Okay. Pero más bien me refiero al manicomio. Okay. No, o sea, que todo lo que ves, que ellos se mueven, hacen, todos ellos están callados, güey. Están haciendo mímica, güey. Entonces recibimos todas esas voces, güey. Sí, porque hay muchos gritos y cosas. Hay muchos gritos, hay muchas cosas. ¿No? Y tratamos de rescatar lo más que se pudo del directo, de los wilds, de lo que vinieron a hacer. Entonces vas agarrando de todos lados, güey. Uh-huh. Y ya vas creando y ya revisando ese material y es que hicieron esta planeación para ver qué nos falta. ¿Qué nos falta? Exacto. Y vienen los Wallace. Okay. Y ya viene la gente y ya lo va viendo la peli. O ya decimos, mira, este güey que haga lo quito aquí, este güey que haga lo quito allá, ¿no? Y así lo vamos armando, güey. Entonces sí vas poniendo pum, sonido por sonido. Okay. Y lo que a mí me pasó con Hikuri es que me fui quedando, o sea, duró mucho, güey. Generalmente una post la hacemos, o sea, aquí en México, hacemos como en 3 meses. Muy 3 meses, 4. Por ejemplo, Huesera la hicimos en 4. También tiene lo suyo en Sonido Huesera, ¿eh? Sí, también me nominaron en Huesera. Bueno, pero no nos conocíamos, yo no te puedo entrevistar. Sí, exacto. No, bueno, digo. O sea, pero Huesera también es una peli que quiero mucho. Uh-huh. Vi el más o menos acá afuera. Sí. Nos tardamos como 4 meses en Huesera, y que es una película muy sonora, güey. Pero nos tardamos más o menos. Híjole, me tardé como 6 meses. Okay. O más, güey. Porque sí, por una película pequeña es complejo. Íbamos más. Y hubo un momento en que me quedé solo, güey. O sea, ya no había editores porque no puedes mantener a tus editores todo el tiempo, güey. Mantener estables pagando de base. Ajá, exacto, ¿no? Y aparte era una película independiente con no un gran presupuesto. Entonces, pues un momento en que ya solo era yo. Uh-huh. O sea, ya el editor de efectos pues ya estaba en otra cosa. O ya el editor de... ya todos ya habían acabado. Ya todos habían acabado, pero pues no habíamos acabado la peli, güey. Entonces ya hubo un momento pues, que era yo diseñando, moviendo, deshaciendo, con el director, ¿no? O sea, era de, pues vamos a sentarnos ya a seguirle moviendo, ¿no? A seguir diseñando, a seguir sacando Ahorita que te estoy contando, me estoy acordando otra vez, ya se me han dado muchas cosas. Recuerdos de Vietnam todavía. Las danzas, güey. Las danzas nos costaron, güey. Que sin ellas no ocurre la película. Que sin ellas no ocurre la película, ¿no? Entonces, las danzas, cada danza, pues así le pensamos y dijimos, mira, esta danza va a sonar así, esta danza va a sonar acá, esta va a ser esto, ¿no? Como que sí estuvimos así pensando y moviendo, haciendo. Y esta película también es una película donde Eder Campos, el productor, también tenía mucho input creativo. Okay. Entonces también con él había que presentarle, moverle, decirle, ¿no? Digamos que Federico y yo como que llevamos el proceso creativo, íbamos colaborando, íbamos diciendo, y ya como que luego le presentábamos a Eder, y Eder también movía, que había, hacía, ¿no? Y ahí fue como se fue enriqueciendo la peli. Okay. Pero fue larga, güey. Sí, fue un proceso largo, güey. O sea, duramos mucho más, digo que ya al final ya no lo estaba haciendo yo. O sea, ya el equipo ya no estaba, ¿no? Yo seguía moviendo diálogos, seguía moviendo efectos, todo, ¿no? Y al final ya te la llevas a la mezcla que le hicieron en Churubusco. Que ese es el proceso final del tema de la postproducción de sonido. Exacto, es la mezcla, que es lo que te decía, que es como una canción, ¿no? O sea, ya tocaste la guitarra, bueno, una canción, digo, no, luego mucha gente sabe también, pero la música es así, ¿no? En la música, cuando vas a hacer un álbum de estudio, hay veces que lo tocas en vivo todos, ¿no? Pero hay otras veces que entra el guitarrista, toca su parte, entra el bajista, toca su parte, el baterista toca su parte, y el vocalista canta, ¿no? Escuchan ya, o sea, ponen la música, se la ponen al vocalista y canta su parte, ¿no? Y luego hay una persona que es el productor musical en la cuestión de la música que la mezcla, güey. Le sube, y le pone efectos, le sube efectos, le pone acá. Eso es el mixer. El mixer sí puede poner efectos también con ciertas cosas, pero el mixer es lo que hace eso, que los diálogos, la música, los ambientes, los efectos, todo lo que suena se combine, güey, para que la fluya. En la mezcla correcta, para que sea la mezcla correcta, ¿no? Y es un proceso donde el diseñador sonoro
involucrado. O sea, por ejemplo, yo no te puedo decir, yo soy mixer porque no soy, ¿no? También hay que tener cierto tipo de oídos y cierto tipo de criterios para ser mixer. Yo no soy mixer. Uh-huh. Pero sí tengo un buen criterio. Digamos que yo me meto a las mezclas, a supervisar mezcla y a decir, bueno, esto lo conseguimos aquí y acá. Y todo es una negociación, ¿no? A veces el mixer va a querer moverle a otra cosa y a veces el director. Y aparte, y al final todos nos chingamos porque hacemos lo que quiere el director. ¿No? O el estudio, dependiendo del tipo de película. O el estudio, ¿no? Tipo de película, ¿no? O el productor, güey, en cierto caso. Pero al final, pues hay ahí como que, oye, esto aquí, esta propuesta acá y al final a mí me parece, porque hay diseños sonoros que son mixers, que también es muy válido y es un proceso así, pero a mí me gusta, a lo mejor lo digo porque yo no soy mixer, entonces necesito un mixer, pero siento que otros oídos nuevos le ayudan a contribuir a la totalidad del diseño sonoro o de la pista sonora. Sí, porque uno puede estar viciado con lo que ve, con lo que escucha. Uh-huh, exacto. Y es como un director o un editor. Bueno, no, es como el proceso de un también, de un director con un editor de imagen, ¿no? Ya es que el editor de imagen ese le vale, güey, y él corta para que funcione, para que comunique, para que cuente, güey, ¿no? Aquí hay película, ahí te va, y si la toma que al director le encantó, que le costó, o a la directora le costó, 30% del presupuesto se fue ahí y no la quieren quitar y el director ya dice, quítala, porque no funciona, y la quita. Y cuando si es director-editor, pues luego no la quita, porque está ahí, no la quiere quitar. Y a veces nos pasa también a nosotros con sonidos, ¿no? Uh-huh. O sea, si de repente creas un sonido que te encanta, que te gustó, y llega la mezcla y no funciona, y no lo quieres quitar, y ya lo dejaste porque tú también haces el mixer, y dices, ahora lo dejo porque lo dejo, ¿no? Te ayudan los oídos maduros. Entonces los oídos maduros del mixer te dicen, güey, no se funciona, güey, no se quítala, güey. Y ya dices, bueno, ya, pues ni modo, ¿no? Pero es que dediqué mis vacaciones en Marruecos a hacer esto. Ajá, exacto, Cris, ¿no? grítala. Hay un contrapeso, güey. El mixer te da un contrapeso, güey. Uh-huh. A tú como el creativo, ¿no? O igual, y los editores, nos pasa lo mismo cuando eres solo editor, ¿no? Pues yo de repente me costaron un friego mis diálogos o me costó un friego hacer este efecto y no quiero que lo quiten, güey. Uh-huh. Pero pues, ni modo, no funciona, ¿no? Toca mocharlo, ¿no? Luego también nos pasa mucho que, por ejemplo, a mí no me gusta que los músicos vayan a la mezcla, güey, porque se pone duro. Pues se pone duro los triquis, entonces los músicos obviamente pues quieren que su música suene cabrón. Sí, ¿no? De alguna manera todos queremos que nuestro trabajo brille. Uh-huh. Brille más porque fue nuestro trabajo, ¿no? Entonces, como diseñador sonoro o supervisor de sonido, pues tienes que también aprender a mediar eso. A decir, a ver, no, o sea, güey, pues sí, o sea, sí está muy padre tu efecto, me encanta, pero no funciona, güey. Le dices al lector de efectos, ¿no? O tú también conscientemente que dices, bueno, pues ya me gustó, ese no lo voy a quitar. Depende de qué papel tengas, ¿no? Pero sí, como diseñador sonoro, tienes que trabajar en post de la película. No de tu creación. Es la conclusión de todos los puestos que he conocido, que todos estamos haciendo la misma película. Sí, exacto. Tienes que trabajar en beneficio a la película, güey. En beneficio a la narrativa, en beneficio a la historia. Y es lo que así tienes que trabajar. Y entonces, como diseñador sonoro, pues tienes que decir qué sonido, qué construcción sonora, qué pistas sonoras benefician a la película, güey. Si aquí la música no tiene nada que ver, pues sí dices, bueno, pues móchala, güey, ¿no? Lo siento mucho, es un gran músico, te pagaron bien padre. Está increíble su peli, su música, pero no funciona con todo lo demás y con la narrativa y con la imagen. Nos pasó mucho con Cada Minuto Cuenta. Uh-huh. A ver si me regañan. Pero que revaluamos esta anécdota después, pero a ver. El músico que nos tocó es un gran músico, es un músico español que hizo la música creo que la de Argentina, la de 1985. Ok. Y lo reclutaron para hacer Cada Minuto Cuenta. Y es un chico de 26, 27 años, algo así, súper virtuoso, que hizo una música súper chida, pero no machaba, güey. No machaba con la, con lo que estaban haciendo, programa, era otra película. Con el programa, o sea, uh-huh.
Entonces tuvimos que quitar muchas cosas, dejar otras, quitar y poner. Entonces decíamos, o sea, la verdad es que es raro que nos pase que tenemos que quitar música. Bueno, no, sí pasa, pero no tanta. Bueno, pero no es que quitamos su música, ¿no? De repente quitamos este instrumento, este no, y este sí, ¿no? Ya. Modificarla. Modificar. Y fuimos a un evento, nos invitaron a un evento que era un candlelight, no sé si has escuchado eso. Sí, sí, sí. Donde iban a poner su música, la música de la serie, cuando salió la primera temporada. Solo la música, güey. No había, era escuchar la música de él. Y la escuchamos y la música sola, güey, sola. Está increíble. Increíble, o sea, increíble. Sí o sea, sabe lo que está haciendo el muchacho. Sí, güey, o sea, está increíble la música. Pero ya la juntabas con el, con la con serie, la narrativa, capítulos. con lo demás, con los diálogos, con los efectos, con todo. Y había cosas, o con la intención de la serie, güey, más que nada. Y no jalaba tanto, güey. Ahí también puede ser como ciertas comunicaciones entre director, músico. Porque al final la música es un proceso muy independiente del diseño sonoro. Ujú. Porque es un proceso entre director y músico. Que luego a nosotros nos llega y nosotros la integramos. Pero pero sí es un proceso muy de director músico, ¿no? O sea, es ellos y ellos saben. Y ya ves que llega, güey, y todo macha y fluye. Y nosotros no vemos Está nada, increíble. nada más la mezclamos para que, no, le subes aquí para que el diálogo funcione más o el efecto funcione más, pero aquí la música tiene que funcionar más. O sea, es eso, ¿no? Es subir y bajar. Ujú. Subir, bajar y mover en todas las bocinas. Eso es la mezcla. Subes y bajas, se integras Ujú. y lo expandes a todas las bocinas. Ahora bien, saber qué subir, qué bajar y hacia dónde lo mandas, ahí es donde se van los dólares. Ahí saben, sí, ahí te puedes tomar semanas, digo, si hay una peli con mucho presupuesto, te puedes echar 3 meses en la mezcla, ¿no? Ujú. 8 horas diarias, güey. Solo ya en la última parte. Solo en la Solo ya en última parte, mezclarlo, solo ya mezclando. ya que todo mundo te entregó. Solo mezclando. Ok. Digo, una película de mucho presupuesto, porque es muy caro. Sí, porque te cobran la hora de la sala. La hora de la ¿no? sala, Son salas güey, muy sí, caras. son salas de tamaño de un cine, güey. Ujú. Por eso las tienes que mezclar en ese tipo de salas. Así en este estudio, por ejemplo, aquí mezclamos broadcast, Ok. ¿no? O aquí premezclamos para irnos luego a una sala muy grande, güey. Pues si estamos haciendo una película, aquí la premezclamos, digamos que aquí hacemos como los acomodos primeros, Ujú. pero luego te vas a la sala grandote donde ya Haces los últimos detalles. Sí, en donde le metes todo, ¿no? Pero una película tradicional, pues, o una película de mucho presupuesto, pues sí, son 3 meses, güey, por lo menos, güey. Ujú. O por lo menos un mes, así ya, con poco. Pero hay pelis que pues aquí sí son independientes, te fuiste una semana. Aquí creo que le hicimos en 2 semanas, güey, de mezcla, güey. Ok. Pues era, creo que por ahí también. O sea, hicimos mucha chama en el estudio y luego nos fuimos a la sala, güey. Sí, ya O vas sea, porque son directo. pelis muy indies, güey. Ujú. O sea, con los recursos que hay son con lo que tienes que trabajar. Ujú. Entonces luego lo haces mucho aquí todo en el estudio y ya te vas a la sala. Si tienes 2 semanas, qué chido. Y si tienes una semana, pues una semana, güey. Ujú. ¿No? Y si tienes 3 meses, pues qué chingón. ¿Cómo te va con la paciencia y Porque la hay confianza? porque hay un dicho, que no me acuerdo quién dijo, que una mezcla, que también tiene que ver mucho con los proyectos, que una mezcla, o sea, una película, o el cine sonoro de una película, que ya que estás mezclando, nunca terminas, lo abandonas. Sí, eso lo he escuchado. Ajá. Una película no se termina, se abandona. Se abandona, Es güey. Ajá, sí. Ujú. Y también tiene que ver mucho con el proceso de diseño, ¿no? O sea, si sigues y sigues y sigues y sigues, pues cada día le vas a encontrar, o sea, toda esa cantidad de pistas que tienes de sonidos, le vas a encontrar un detalle, y le vas a encontrar un detalle, y le vas a rescatar una cosa, y le vas a rescatar otra, también depende del oficio, ¿no? Sí, vas a querer volver a grabar algo. Volver a grabar algo, cambiar esto, cambiar este diálogo, güey. Entonces tengo un momento que dije, bueno, se acabó el dinero, se abandonó la película. Que eso es un gran termómetro, porque si no ahí estuvieran editando Hikuri todavía. Sí, exacto. Pero bueno, hay pelis que sí, pues que sí tienen el dinero, ¿no? Y que, pues, Pero también un día se les acaba y también las abandonan. y también las Simplemente abandonan. el tiempo es más Simplemente, largo. exacto, el tiempo es más largo. Seguramente lo mismo están teniendo ahorita, ¿no? Están diciendo otro podcast, no, solo puedo hacer 4 meses de post en mi película. Sí. Sí, igual la tuvieron que abandonar en algún momento. Oye, Cristian, yo quiero hacer otra mención, ya me voy encaminando de mi lado al final de la entrevista. Es como un reconocimiento, creo yo, porque he tenido el gusto de convivir con distintas personas que se dedican a lo que escuchamos en general,
y creo que eres la persona más enamorada que he conocido de lo que uno escucha. Y eso es, no sé si la palabra es conmovedor, pero te mueve a querer escuchar más y a querer expandir lo mismo que consumimos todos los días en cuanto a productos audiovisuales, a ponerle esa otra atención y a dejarte envolver por las posibilidades que tiene. Entonces yo te agradezco esa oportunidad o esa otra dimensión que le has dado a esto. Digo, yo constantemente pongo audífonos y estoy monitoreando estas cosas, no está tan perdido tal vez, pero te agradezco mucho No, pues muchas gracias. todo lo que has puesto a disposición. Pues siempre soy el primero al que le ponen a disposición, a Ramón también acá, pero a todos los que estén viendo y escuchando, sobre todo escuchando esto. No, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder decir todas No, al contrario, estas historias. De manera literal, esta es tu casa, pero además el proyecto también considera tu casa. Estoy muy Muchas agradecido gracias. con que nos hayas dicho que sí. Estuve en tu penúltimo llamado y hoy vienes de llamado y mañana tienes llamado, entonces lo aprecio el doble, el triple, Sí. el esfuerzo adicional que estás haciendo. No, y la verdad es que, pues digo, pues, ¿qué más privilegio que uno pueda vivir de lo que le gusta, güey, ¿no? Claro. O sea, Pero con lo que me está muy contaste bien. me hace mucho sentido que estés tan enamorado de lo que haces. Te costó también además y dejar otras cosas y el estar aquí. Entonces, gracias a nombre del cine. No, muchas Y de gracias las a ti. personas que te conocen, de las que no, y de las personas que ven las películas y las series que tú haces, gracias. Muchas gracias. Pues nada, ¿quieres agregar algo más? No, todo muy bien. Gracias. Pues cuando salga Hikuri, vayan a verla. Pues, Vean Hikuri. y Ahorita hay unas... ahorita tiene unas proyecciones funciones, de la del gira, Rumbo al digamos. Ariel, la gira Rumbo al Ariel. Ujú. No sé bien todavía cuándo se va a estrenar, pero cuando se estrene vayan a verla. Bueno, hablamos Y con el director y hacemos algo ahí también. Ajá. Y pues nada, o sea, digo, ahora sí que pues, cuando vayas al cine o vaya la gente al cine, pues pongan atención a lo que suena, ¿no? Claro. O sea, como que eso es padre, o sea, Lo vas a disfrutar desviarte más. un poco, o sea, Ujú. porque lo que también tiene el cine es que, o sea, te envuelve y te dejas ir, ¿no? Ujú. Y ya no, o sea, como que no te das cuenta y te dejas ir. Pero luego no está mal como parar ese, dejarse ir y decir, a ver, voy a ver, voy a poner atención a lo que se está escuchando, ¿no? Es como otra forma de verlo. Bueno, ahora sí que de estar. Ajá. De estar, Otra ¿no? forma de dejarse envolver. Dejarse envolver, ¿no? O también con las historia. pelis que revemos, de que nos gustan mucho y que todos los años vemos. Ah, exacto, cambiar la perspectiva, Ya ¿no? hasta te diría, un día no veas la peli, nada más escúchala. Sí, Tiene cambia. una dimensión muy Cambia. interesante. O sea, también, si vas caminando por la calle, cierra los ojos, güey. No Digo, camines muy rápido. No camines muy rápido, no te des en la maíz. O, pues nada más párate. Date un momento. Párate y escucha lo que te rodea, güey. Y eso está chido, güey. Es Nos un buen serviría a ejercicio, muchos güey. eso, aprender a escuchar. Ujú, ujú. Bueno, Chris, muchísimas gracias Gracias, por esta Sergio. oportunidad, por este capítulo. Y pues bueno, este fue el capítulo de esta semana. Muchísimas gracias allá en casita. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, chao.